Capítulo 1. Despertar. Se presentaba una hermosa mañana. El cielo estaba despejado con solo unas pocas nubes, y el sol brillaba con fuerza. Era el tipo de día en el que la mayoría de la gente se sentiría bendecida de estar viva. Y nadie sintió eso más que el propio Issei Yudou cuando se despertó en su cama esa mañana. Le tomó un momento comprender que lo sucedido la noche anterior no había sido solo una pesadilla, por mucho que Issei deseara que lo fuera. No recordaba mucho, pero aún recordaba el dolor abrasador que lo atravesó cuando esa lanza de luz se clavó en su pecho por Amano Yuma, la chica con la que había tenido una cita. Para él, ya debería estar muerto. Entonces, ¿cómo había vuelto a su habitación, a su cama? ¿Y por qué no estaba muerto? ¿Y por qué estaba desnudo? Issei abrió los ojos de golpe y se incorporó cuando su mente finalmente procesó el hecho, haciendo que la sábana se deslizara de su pecho. Estaba desnudo, pero su atención se dirigió de inmediato a la figura que dormía a su lado al sentirla acurrucarse más cerca. Abrió los ojos de par en par y se quedó boquiabierto al ver que era una chica muy desnuda. Y no era una chica cualquiera, sino Rias Gremory, adorada por todos los estudiantes de la Academia Kuo. Incluso de espaldas, podía distinguir que era la chica más hermosa de su escuela gracias a su característico y hermoso cabello carmesí, que podía reconocer en cualquier lugar, ya que se extendía sobre la cama creando un contraste sorprendente con las sábanas blancas y su impecable piel blanca y cremosa. Ya es de mañana. Y parecía que su jadeo de sorpresa y su repentino movimiento habían despertado a Rias. Incorporándose, la hermosa chica de cabello carmesí giró la cabeza para mirar a Issei, ofreciéndole al joven pervertido una vista generosa de su cuerpo desnudo. Su mirada se fijó inmediata e instintivamente en sus enormes y firmes pechos, los más hermosos y sensuales que Issei ya había visto en su vida. Aunque Rias pareció notar dónde estaban sus ojos cuando él se apartó de ella, completamente sorprendido, no pareció importarle y simplemente le dedicó a Issei una hermosa sonrisa. «Buenos días». Lo saludó, antes de levantar los brazos por encima de la cabeza para estirarse, lo que provocó que sus enormes pechos rebotaran hipnóticamente sobre su pecho y que él se quedara boquiabierto, incapaz de apartar la mirada. Después de un momento, Rias firmó con satisfacción y bajó los brazos para preguntarle, la sonrisa nunca abandonó su rostro mientras se giraba completamente hacia Issei, con la sábana cubriendo solo la mitad inferior de su voluptuoso cuerpo. ¿De la vista cómo te sientes, Issei Yudou-kun? Yo, me siento, genial. Balbuceó Issei, haciendo todo lo posible por apartar la mirada por cortesía, respondiendo a su pregunta antes de finalmente reconocer que se sentía mucho mejor que de costumbre. De hecho, Issei pronto se dio cuenta de que se sentía mejor que nunca en su vida. Bien. Después de todo, ayer te apuñalaron en el estómago, dijo Rias con una sonrisa radiante mientras tiraba la sábana y se incorporaba, dirigiéndose a su escritorio para recoger su ropa interior y ponérsela. Issei solo pudo sentarse allí, mirándola fijamente, ya que hacía tiempo que había renunciado a apartar la mirada de su cuerpo. ¿Te importa si uso la ducha? Issei negó con la cabeza, atónito, lo que hizo que Rias le sonriera radiante antes de salir de su habitación para dirigirse al baño al final del pasillo. Eran solo las 4 de la mañana, así que no tenía que preocuparse de que sus padres vieran a una chica desconocida salir de su habitación en ropa interior. No es que fuera un problema para Rias manejar la situación. Issei se quedó sentado en su cama, mirando la puerta de su habitación, preguntándose qué estaba pasando. Tantas preguntas le rondaban la cabeza que empezó a dolerle la cabeza. Pero la pregunta que más ansiaba responder era cómo Rias no había notado la persistente ventana azul con la etiqueta bandeja de entrada flotando frente a él. Había estado allí desde que abrió los ojos, y ahora que estaba solo en su habitación, se había vuelto imposible ignorarla. Lentamente, Issei extendió una mano para intentar tocarla, casi esperando que su mano atravesara la aparición. En cambio, en cuanto su dedo hizo contacto, la ventana se expandió en una interfaz más grande. Felicidades, Issei Yudou. Has sido elegido jugador de The System Ver. 2-0. ¿Qué? Se preguntó Issei mientras miraba el mensaje que aparecía en la pantalla, sin poder procesar del todo lo que sucedía.
Se sentía abrumado. Primero se despertó en la cama con la chica más guapa de su escuela, y ahora tenía una ventana flotante frente a él, como las de los juegos de rol que jugaba constantemente con sus dos compañeros, Matsuda y Motoama. Antes de que Issei pudiera decidir su siguiente movimiento, preguntándose si Rías sabía lo que estaba pasando, llegó un mensaje, mostrado en la ventana con el símbolo de un buzón cerrado. Tras un instante de vacilación, Issei extendió la mano y tocó el símbolo, abriéndolo y revelando el mensaje. Nota. No informe a nadie sobre el sistema. Si no lo hace, se cancelará el servicio. De acuerdo, murmuró Issei, asimilando la seriedad de la advertencia. Pero era una broma o quizás una nueva tecnología de videojuegos de la que no había oído hablar. Llegó otra notificación, y esta tenía misión diaria en su descripción. Issei abrió mucho los ojos en estado de shock, extendió la mano y lo abrió, sintiendo que su mandíbula caía lentamente mientras leía los requisitos en el interior. Has desbloqueado tu primera misión diaria: el camino hacia el verdadero poder. Flexiones 0, 50, abdominales 0, 50, sentadillas 0, 50, correr 0, 10 kilómetros. Recompensa 100 puntos de experiencia. Recompensa por completarlo por primera vez. Rejuvenecimiento y 2 puntos de estadísticas adicionales. Nota. Tienes tiempo ilimitado para completar la misión, pero solo 5 minutos desde que lees este mensaje para comenzar. Recibirás una penalización por cualquier tarea incompleta. Issei parpadeó, luchando por seguir el ritmo de lo que leía. Misiones diarias. Puntos de estadísticas. Ahora sí que parecía sacado de un videojuego. Entonces apareció un temporizador en la parte inferior de la ventana y empezó a contar desde 5 minutos, haciendo que Issei lo mirara fijamente, preguntándose si debía hacerlo o no. A pesar de no haber tenido buen rendimiento en las clases de educación física, Issei sabía que las tareas que le habían encomendado superaban sus capacidades normales. No había manera de que pudiera hacerlo. Pero al mismo tiempo, Issei no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo su columna mientras leía la segunda nota, que decía que sería penalizado si fallaban alguna tarea de la misión. Entonces creo que tengo que hacerlo, murmuró Issei antes de levantarse de la cama y ponerse el uniforme de educación física que solía usar en la escuela. Al mirar el cronómetro, Issei vio que aún le quedaban 4 minutos, pero no perdió tiempo en tirarse al suelo y empezar con las flexiones. En cuanto lo hizo, el cronómetro se detuvo e Issei empezó a contar en voz alta mientras hacía las flexiones, sintiendo una sorprendente facilidad con cada repetición. Para cuando terminó la primera, estaba sin aliento, pero no exhausto. Lo siguiente fueron las abdominales. A mitad de camino, sus músculos empezaron a arder, pero Issei se obligó a hacerlo, decidido a completar la tarea, aunque la sensación también se parecía más al miedo a lo que le sucedería si fallaba. 30 abdominales después, rodó sobre sus pies, ligeramente mareado, pero listo para las sentadillas. Separando los pies a la anchura de los hombros, Issei comenzó. 1, 2, 3, con cada número contado, le dolían las piernas, pero seguía adelante. El sudor le corría por la cara y respiraba con dificultad. Finalmente, llegó la hora de la prueba final. Saliendo de casa en silencio, Issei salió corriendo. El aire de la mañana refrescaba su piel acalorada, y se concentró en poner un pie delante del otro. Le ardían los pulmones y sentía las piernas como plomo, pero siguió corriendo. Las calles se desdibujaban a su alrededor mientras se esforzaba más que nunca. ¿Por qué se esforzaba tanto sin motivo alguno? Issei no tenía ni idea. Podría ser una broma de la propia Rías. Podría haberle hecho algo mientras dormía que le hiciera ver esa ventana azul. Quizás hacía ejercicio en vano, pero la sensación que sentía en el fondo de su cabeza le decía lo contrario. Esa mañana tenía que ser la más extraña que Issei había tenido en su vida. Para cuando Issei terminó la prueba final, recorriendo exactamente 10 kilómetros alrededor del distrito donde vivía, estaba a punto de desmayarse. Lentamente, se detuvo, con la vista nublada, y sintió que todo su cuerpo ardía. Cayendo de rodillas, se apoyó en una farola y jadeó, sintiéndose más cansado que nunca.
Mientras Issei luchaba por mantenerse despierto, una ventana azul familiar apareció una vez más ante sus ojos, las palabras que mostraba casi estaban borrosas debido a su agotamiento. Misión diaria completada. Recompensa. 100 puntos de experiencia, primera finalización, rejuvenecimiento y 2 puntos de estadísticas adicionales. Antes de que pudiera comprender del todo el mensaje, una cálida sensación recorrió el cuerpo de Issei. Empezó en su pecho y se extendió hacia afuera, aliviando sus músculos doloridos y calmando su respiración entrecortada. La fatiga se evaporó casi al instante, reemplazada por una profunda sensación de rejuvenecimiento. Se sentía como si acabara de despertar del mejor sueño de su vida. ¡Guau! Issei parpadeó asombrado mientras se ponía de pie, estirando los brazos y maravillándose de lo increíble que se sentía, como si hubiera descansado un día entero tras un entrenamiento intenso. El sistema era innegablemente real. No era una alucinación ni nada parecido, y acababa de demostrar su valía de la forma más innegable. Sonriendo con una renovada emoción, Issei se volvió hacia la ventana y contempló la otra recompensa. Con su vasta experiencia en juegos de rol, sabía que los puntos de bonificación eran para que los asignara a sus estadísticas. Extendiendo la mano, tocó la ventana, activando una interfaz con numerosas funciones que aparecieron ante él. Recorriendo las opciones, algunas de las cuales aún estaban bloqueadas, finalmente encontró una que parecía una figura humana y la seleccionó, suponiendo que era el panel de estado. Y tal como lo había pensado, una segunda ventana apareció ante él, mostrándole a Issei sus estadísticas actuales con las opciones para colocar puntos. Estado del jugador: nombre. Issei Judo, nivel 1 exp. 100, 1000 caballos de fuerza. 105 MP. Atributo actual: demoníaco. 5 fuerza. 11 vitalidad. 11 inteligencia. 5 destreza. 10 percepción. 10 carisma. 6. Issei sintió que su hombro se hundía y frunció el ceño al mirar sus estadísticas. No necesitaba ser muy inteligente para darse cuenta de que todas eran bastante bajas, excepto fuerza y vitalidad. Supuestamente, si 10 era el promedio de todas las estadísticas, sus dos atributos más altos habían aumentado en un después de ese ejercicio, mientras que el resto permanecía igual que al principio. Además, Issei no pudo evitar preguntarse qué significaba atributo actual. Demoníaco para su MP. En cualquier caso, dada la intensidad de las tareas que acababa de completar, sería prudente que primero aumentara algunos puntos su poder físico, sin mencionar que también era su estadística favorita al jugar RPGs. Seguramente ganaría más puntos de atributos más adelante a medida que completara más misiones y subiera de nivel. Asignar 2 puntos a fuerza. Sí/no. Asintiendo para sí mismo, Issei confirmó su elección, y aunque no se sentía más fuerte, presentía que el cambio aún no era lo suficientemente significativo como para notar alguna diferencia. Issei sabía que también necesitaría invertir algunos puntos en vitalidad si quería mejorar su fuerza al máximo. Justo cuando estaba a punto de irse a casa, llegó otro correo a su bandeja de entrada. Nueva misión disponible. El conocimiento es poder. Ve a casa y habla con Rias Gremory sobre su secreto. Requisito: descubrir cómo está viva y quién es ella realmente. Pista: aborda lo que ocurrió ayer. Recompensa por completar la misión: puedes elegir entre 1. Más 2 estadísticas adicionales. 2. Caja de botín aleatoria. Recompensa adicional: 150 puntos de experiencia. Equipo mejorado desbloqueado. Equipo potenciado. Repitió Issei mientras leía la información de la nueva misión. Esta no parecía tener límite de tiempo como la misión diaria que acababa de completar, pero había despertado su interés, ya que parecía tratar sobre lo sucedido ayer. Asintiendo para sí mismo, Issei corrió a casa cuando la ventana finalmente desapareció. Para cuando llegó a su habitación, Rias estaba allí esperándolo en su escritorio, sentada en su silla vistiendo el uniforme escolar para niñas de su escuela, luciendo tan impresionantemente hermosa como lo había sido desde el momento en que se inscribió en la Academia Kuo y la vio por primera vez. Hubo un momento de silencio mientras ambos se miraban fijamente.
Issei recordaba la vista que le había sido concedida esa mañana, mientras que Rías lo observaba con una mezcla de diversión y curiosidad en los ojos. Solo después de que Issei entró en su habitación y cerró la puerta tras él, Rías habló con una sonrisa. ¿Saliste a correr? La verdad es que no sabía que eras de los que se levantan temprano para hacer ejercicio. Bueno, no antes de hoy, así que, no te equivocas. Issei respondió con una risita nerviosa, lo que hizo que Rías arqueara una ceja. Carraspeando y recordando que no debía contarle a Rías sobre la ventana azul, ni el sistema, ni cómo se llamara, Issei cambió de tema, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Bueno, senpai, he estado pensando, en ayer, quería decírtelo después de clase con los demás, pero, ya que lo mencionas ahora, supongo que no tengo opción. Rías asintió antes de continuar. Quizás quieras sentarte para esto. Va a ser muy difícil de asimilar. De acuerdo. Issei asintió e hizo lo que le sugirieron. Caminó hacia su cama y se sentó allí mientras Rías giraba la silla para poder mirarlo. ¿Quieres que vaya directo al grano? Claro, senpai. Issei asintió. Cuanto antes completara la misión, antes recibiría sus recompensas y esos puntos de habilidad extra. Por mucho que quisiera saber qué contenía esa caja de botín aleatoria, el hecho de que fuera aleatoria significaba que podía ser absolutamente nada. Lo averiguaría más tarde. Ahora solo debía centrarse en mejorar física y mentalmente. Algunos puntos de inteligencia probablemente lo harían más inteligente. Está bien, Issei-kun. Soy un demonio. Rías comenzó, e Issei la miró desconcertado, inesperadamente no sintiéndose tan sorprendido como pensó que estaría. Pero, de nuevo, después de descubrir que podía subir de nivel y sumar puntos a sus estadísticas como en un videojuego, esa podría no ser la información más loca que Issei ya había aprendido esa mañana, en un lapso de 1 hora nada menos. A juzgar por tu expresión, ¿no me crees? Rías continuó con una pequeña sonrisa tranquilizadora, lo que hizo que Issei forzara una sonrisa en respuesta. Supongo que no se puede evitar. Sin embargo, recordabas haber salido con la chica de alas negras que te mató, ¿verdad? Issei solo pudo asentir con la cabeza en respuesta, su mente aún procesaba lo que le decían. Era un ángel caído, probablemente encargada de vigilarte de cerca porque su amo creía que poseías algo extraordinario. Issei abrió mucho los ojos al oír eso. ¿Podría ser el sistema o algo completamente distinto? ¿Dijiste que ella era un ángel caído? Sí. Rías asintió y continuó explicando. Los de alas negras como ella eran ángeles que servían a Dios, pero cayeron por malas intenciones. También son enemigos de nosotros, los demonios. Nosotros, los demonios, hemos estado en guerra con los ángeles caídos desde la antigüedad. Luchamos por el control del inframundo, también conocido como el infierno por los humanos. Hacemos pactos con ellos y recibimos pagos que usamos para aumentar nuestra riqueza y fuerza. Por otro lado, los ángeles caídos controlan a los humanos para eliminar a los demonios. Además, también están los ángeles, que vienen aquí por orden divina para intentar eliminar a las dos razas. Con ellos, formamos lo que se conoce como las 3 facciones. Hoy quizás debería haber agregado esas 2 estadísticas adicionales que obtuvo en la misión diaria a su inteligencia. Sin duda, le ayudaría a procesar mucho lo que le decían. Bueno, probablemente ya haya eliminado toda la evidencia a su alrededor con magia, así que no te sorprendas cuando vayas a la escuela y descubras que solo nosotros la recordamos. Rías levantó la mano e hizo aparecer una foto de Amano Yuma en ella con un destello de un círculo mágico carmesí, lo que dejó atónito a Issei. Parece que su verdadero nombre es Rainare. Probablemente contactó contigo para lograr algún objetivo. ¿Te refieres a Issei? Su objetivo es matarte, al menos, eso es lo que decidió hacer. Como dije, probablemente la enviaron para supervisarte, y lo que descubrió la llevó a decidir acabar con tu vida, confirmó Rías asintiendo con seriedad. Entonces, ¿cómo estaba vivo? ¿Si de verdad me mató? Preguntó Issei sin poder evitarlo, aún sin creer que seguía vivo tras ser apuñalado en el estómago con lo que parecía ser una lanza ligera.
Eso fue porque te he resucitado como mi sirviente, un demonio igual que yo, dijo Rías con una sonrisa, sacando un folleto de su bolsillo. Era el mismo folleto que Issei recibió la mañana que tuvo una cita con Yuma. Durante tu último momento, lograste invocarme gracias al círculo mágico del contrato de este folleto. Hoy en día, los humanos ya no poseen el conocimiento para dibujar un círculo e invocarnos, así que simplemente repartimos folletos como este para que puedan contar con nuestros servicios fácilmente. Tenías uno en tu bolsillo mientras morías, y tu deseo fue tan fuerte que me invocó, quien decidió salvarte convirtiéndote en un demonio subordinado mío usando algo llamado las piezas malignas. Ya veo, ya no soy humano, dijo Issei lentamente, al comprender algo. Que su MP tuviera el atributo demoníaco probablemente se debía a que era un demonio. Disculpa, pero es la única manera de salvarte la vida. Resultaste mortalmente herido, y la única técnica de curación que me permite curarte de ese estado requiere que transfiera mi propio poder directamente a través del contacto con tu piel. Si fueras humano, no podría haberlo hecho. Rías negó con la cabeza y se lo explicó. Además, el sistema de piezas malignas puede incluso revivir a los muertos, así que solo tengo que curar ese agujero en tu estómago. Cierto, Issei asintió antes de preguntar tras respirar hondo y sacudir la cabeza para aclarar sus ideas. Senpai, antes hablaste de los demás. ¿Quiénes son? ¿Son demonios también? Sí, son sirvientes demoníacos reencarnados, igual que tú. Akeno y Mejima, Kiba Yuto y Koneko Touhou, probablemente también hayas oído hablar de ellos. Rías le dijo, e Issei no pudo evitar abrir los ojos de par en par, sorprendido. Así que prácticamente los 4 estudiantes más populares de la Academia Kuo eran demonios, y una de ellas era la otra mitad de las 2 grandes One-sama, las 2 chicas más populares, hermosas y atractivas de la Academia, junto con Rías, la belleza número 1. Te llevaré a conocerlos más tarde, continuó Rías. Como mi sirviente en la academia, te haré miembro de mi club, el Club de Investigación de Ocultismo, mi club. Sirve como fachada para nuestra operación, aunque eso no significa que no participemos en las actividades escolares como un club de verdad. ¿En serio? Preguntó Issei mientras Rías asentía con la cabeza y sonreía, sintiéndose emocionada por primera vez. Debido a que las personas mencionadas y o demonios, incluyendo a la propia Rías, eran los estudiantes más populares de la escuela y miembros reconocidos del club, muchos estudiantes querían unirse para estar cerca de las hermosas chicas como Rías y Akeno, y de la linda chica conocida como la mascota de Kuo, Koneko. Las chicas, obviamente, querían hacerlo por Kiba Yuto, el chico más encantador de la academia, pero ninguna había tenido éxito hasta el momento, y Rías, el presidente del club, tampoco tenía interés en reclutar nuevos miembros. La razón era bastante obvia ahora que sabía quiénes eran. Matsuda y Motoama iban a estar muy celosos. Senpai, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, Issei-kun. Rías asintió antes de continuar, antes de que él pudiera preguntarle. Escucha, no tienes que pedirme permiso cuando me preguntas algo. Puedes ser mi sirviente, y con el tiempo conocerás a otros demonios de clase alta como yo que tratarán a los suyos de forma diferente, pero yo te considero a ti y a todos como mi propia familia. El vínculo entre nosotros es lo más importante. Oh, me alegra mucho saberlo entonces, dijo Issei con una sonrisa antes de que Rías le hiciera un gesto para que finalmente preguntara. Cierto. Entonces, antes dijiste la razón por la que Yuma, quiero decir, Rainare decidió matarme porque descubrió que poseía algo extraordinario, ¿sabes qué es? No podía ser el sistema, ¿verdad? Si quería que lo mantuviera en secreto, probablemente incluso para la propia Rías, era imposible que lo supiera. Podría ser. Bueno, creo que tomó esa decisión porque descubrió tu Sacred Gear, explicó Rías. Verás, los Sacred Gears son objetos o artefactos con poderosas habilidades que el mismísimo Dios de la Biblia otorga a varios humanos. Varían mucho en formas y poderes, pero se sabe que la mayoría de las personas cuyos nombres han quedado grabados en la historia poseen algún Sacred Gear. Usan el poder del Sacred Gear para dejar su nombre escrito en la historia. Entonces lo tengo dentro de mí.
preguntó Issei. Sí. La mayoría de los Sacred Gears tienen características que solo son útiles en la sociedad humana, pero hay objetos excepcionales tan poderosos que representan una amenaza para el mundo mismo. Rías asintió antes de ordenarle. Issei, levanta la mano. Issei obedeció y la ventana de la misión se iluminó a su izquierda. Parecía que estaba a punto de completar la misión, y era bastante obvio ahora que solo él podía verla. Ahora, cierra los ojos y piensa en algo que sea lo más poderoso que puedas imaginar. ¿Lo más poderoso que puedo imaginar? Preguntó Issei antes de soltarlo mientras recordaba su anime favorito Son Goku. Goku servirá. Rías asintió. Ahora imagina a esa persona en una pose donde se vea en su punto más fuerte. Murmuró Issei confundido, sintiéndose un poco avergonzado porque la pose en la que creía que Goku era más efectivo era cuando lanzaba su técnica característica, el Kamehameha. Solía hacerlo todo el tiempo de pequeño, pero ahora que estaba en la preparatoria, hacerlo era un poco vergonzoso, sobre todo delante de Rías. Imita esa pose. Tienes que concentrarte bien, ¿vale? No te contengas. Rías continuó, y observó con una pequeña sonrisa como Issei lentamente llevaba sus manos hacia atrás y las juntaba, sintiendo sus mejillas calentarse mientras se preparaba para desatar un Kamehameha él mismo mientras imaginaba al ser más fuerte que pudiera imaginar en esa pose. Pero entonces, un escalofrío le recorrió la espalda al extender las manos y parpadear, viendo cómo el mundo a su alrededor se oscurecía en cuanto sus párpados volvieron a levantarse. Frente a él se alzaba la imponente figura humanoide de un hombre encapuchado, cuyos rasgos faciales estaban ocultos por una especie de sombra que parpadeaba como una llama negra, envolviéndolo como una especie de manto. Sin embargo, sus ojos eran visibles y miraban directamente a Issei, emitiendo un etéreo resplandor azul. Sin embargo, lo que realmente lo asustó fue la segunda figura que se encontraba justo detrás de la primera. Adoptó la apariencia de un guerrero de las sombras grande y musculoso con un cabello púrpura brillante como llamas, ojos púrpuras relucientes, dos cuernos negros curvos y garras afiladas. También vestía una armadura negra azabache y una larga capa negra humo, y empuñaba una espada negra pura. Sería un eufemismo decir que la imagen de ambos mirándolo fue lo más aterrador que Issei había visto en su vida. Destello. En ese instante, su brazo izquierdo se iluminó e iluminó el mundo a su alrededor. Las dos figuras sombrías desaparecieron tan rápido como habían llegado y Rías estaba sentada de nuevo frente a él, observando a Issei con curiosidad mientras este observaba con asombro el guante rojo que se había materializado alrededor de su antebrazo izquierdo. Interesante, así que ese es tu Sacred Gear, Issei-kun, dijo Rías con una sonrisa antes de continuar con la explicación. Al mismo tiempo, Issei echó un vistazo rápido a la ventana de misiones y vio que su misión se había completado. Ahora podía elegir entre las dos estadísticas adicionales o la caja de botín aleatoria, y el Boosted Gear se había desbloqueado para siempre. Parece un doble crítico. ¿Doblemente crítico? Repitió Issei mientras Rías asentía con la cabeza en confirmación, pero la información que le mostraron decía que el Sacred Gear en su brazo izquierdo se llamaba Boosted Gear. Sí, pero aún no lo sabemos con certeza, ya que parece estar en una etapa temprana. Lo investigaremos más adelante, porque la probabilidad de que Rainare decidiera matarte por un doble crítico común es extremadamente baja. Eso lo explicó entonces. Ahora que has podido invocarlo, puedes hacerlo desaparecer a tu antojo, dijo Rías, e Issei deseó que el guantelete de Sacred Gear desapareciera. Tal como ella dijo, se desvaneció y su brazo izquierdo volvió a la normalidad. Dime, senpai, Issei decidió preguntar mientras miraba a su maestro de cabello carmesí, ¿es posible que alguien posea dos Sacred Gears? ¿Podría ser el sistema un Sacred Gear? Era la pregunta que Issei se había estado haciendo desde que Rías le habló de los objetos otorgados por Dios a los humanos. Sí, pero es raro. Solo he oído hablar de unos pocos. ¿Por qué lo preguntas? Oh, solo me preguntaba, eso es todo, senpai. Issei negó con la cabeza y dijo, lo que hizo que Issei la ladeara y lo mirara con curiosidad por un momento antes de decidirse a ignorarlo. Será mejor que te prepares.
Tus padres probablemente despertarán pronto. ¿Te importaría si me quedo a desayunar contigo y tu familia? Issei negó con la cabeza, y Rías le devolvió la sonrisa. Sonriendo, la demonio de cabello carmesí sacó su teléfono y revisó su mensaje, dejando a Issei mirando la ventana que aún flotaba junto a él. Prácticamente el joven aún no tenía idea de qué era y qué significaba para él a partir de ahora. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 2 Mazmorra Ara, Issei-kun ya volvió a las andadas. Akenu Mejima, la hermosa otra mitad de las dos grandes One-sama, le preguntó a su mejor amiga con una pequeña sonrisa juguetona mientras se acercaba a su mejor amigo y maestro, Rías Gremory, en el salón del Club Orc. Rías estaba de pie junto a la ventana, siguiendo con la mirada a Issei mientras daba otra vuelta por el patio de la escuela, mientras arrastraba una pesada traviesa de camión con una cuerda atada a la espalda. Sí, lo es. Rías asintió mientras Akeno miraba por la ventana con ella y arqueó una ceja cuando Issei se detuvo un momento para recuperar el aliento, pero no tardó en volver a correr. Issei ha estado corriendo todos los días. Parece que incluso entrena regularmente por la mañana. ¿Cuánto tiempo lleva corriendo así de nuevo? Un poco más de 1 hora, desde que terminaron las clases. Oh vaya, mientras tiras de ese neumático. Al mismo tiempo, Issei jadeaba con fuerza mientras tiraba del pesado neumático. La cuerda le tensaba la espalda a cada paso. Le ardían las piernas. Respiraba entrecortadamente, pero seguía avanzando. Habían pasado 4 días desde que su novia lo mató. A la mañana siguiente, al despertar, descubrió que se había reencarnado en un demonio. Había empezado a adaptarse a su nueva vida, aunque no era muy diferente a la anterior. Seguía pasando el rato con sus amigos del instituto y comía con su familia, pero ahora, como demonio, Issei también tenía que realizar sus tareas de demonio por la noche y participar en las actividades del club con los demás miembros del club de investigación de lo oculto, Rías Gremory y sus otros sirvientes, Akenu Mejima, Kiba Yuto y Koneko Touhou, todos demonios, durante el recreo y al terminar la jornada escolar. Aviso: felicidades. Has subido de nivel. Habilidad desbloqueada. Observar: úsalo con los ojos para ver las estadísticas de tus amigos y enemigos. Misión recurrente completada: puedes elegir entre las siguientes recompensas. 1. Rejuvenecimiento completo. 2. 3 estadísticas adicionales. 3. Caja de botín aleatoria confirma 3 estadísticas adicionales de bonificación. Dijo Issei, secándose el sudor de la barbilla al detenerse. Desenganchó la cuerda, dejó atrás el pesado neumático y se dirigió al banco cercano frente al viejo edificio de la escuela, dejándose caer en él con una respiración profunda. Habían pasado 4 días desde que su novia lo mató. Al despertar, se encontró mirando la ventana azul del sistema. Durante ese tiempo, aprendió varias cosas al respecto. Primero, que no era una alucinación y, segundo, que nadie más podía verlo excepto él. Por último, pero no menos importante, los efectos que tuvo en él fueron reales. Issei sintió el agotamiento en sus músculos. Le dolían las piernas con un ardor persistente y respiraba con dificultad, entrecortada. Pero a diferencia del primer día, se sentía manejable, como la sensación que se tiene después de un buen entrenamiento. Los puntos de bonificación que había invertido en fuerza y resistencia marcaron una diferencia significativa. Al abrir su inventario, Issei eligió la botella de agua que había comprado en la tienda, otra función del sistema que había descubierto hacía unos días tras completar una misión que le otorgaba dinero. En cuanto el objeto apareció en su mano, Issei no perdió tiempo en abrirla y bebió un buen trago, sintiendo un agradable alivio que lo recorría con cada sorbo del líquido con sabor a naranja. Aunque solo le devolvió la mitad de su fuerza y también le costó todo su fondo, la botella de agua curativa le permitió elegir otras recompensas, como estadísticas adicionales o cajas de botín aleatorias, para las misiones diarias y recurrentes en lugar de rejuvenecimiento completo. Con un suspiro de satisfacción, Issei abrió su ventana de estado para consultar sus estadísticas. La familiar pantalla azul brilló ante él, mostrando la siguiente información. Estado del jugador: nombre: Issei Judo, nivel 2 ext.
250, 2000 caballos de fuerza. 355 MP atributo actual. Demoníaco. 55 fuerza. 21 vitalidad. 19 inteligencia. 8 destreza. 12 percepción. 12 carisma. 8 Issei sintió para sí mismo mientras revisaba su progreso. Se había centrado principalmente en fuerza y vitalidad para mejorar sus capacidades físicas, con un poco de atención a destreza y carisma, porque ¿por qué no? Aún no tenía ni idea de qué le aportaba el carisma. Quizá le ayudara a hablar mejor con las chicas o algo así, pero el efecto de aumentar puntos en otras estadísticas era bastante evidente. Cuantos más puntos aumentara en fuerza, más fuerte se volvería. Pero, tras una experiencia reciente, había estado considerando invertir también algunos puntos en inteligencia, tras descubrir que afectaba directamente a su PM. La noche anterior, cuando estaba a punto de salir a hacer su primer trabajo con un demonio, el círculo mágico de teletransportación que debía usar para ir a casa de su cliente no se activó. El problema era que su reserva demoníaca era incluso menor que la de un niño demonio típico. Claro, al ver su PM, había deducido que su reserva era baja, pero que fuera tan baja era como si le dijeran que era el demonio más débil de todo el inframundo. Decir que se había sentido avergonzado era quedarse corto. Asignar 2 puntos a inteligencia. Sin número inteligencia. 8-10 MP. 55-75 así que cada punto en inteligencia aumentaba su PM en 10, además de la cantidad que aumentaba al subir de nivel, pensó Issei mientras consideraba la opción. Asintiendo, el demonio reencarnado confirmó su elección antes de invertir el punto restante en fuerza, pues quería seguir mejorando sus capacidades físicas. Se levantó, Issei se acercó a la llanta del camión y la recogió sin esfuerzo con una sola mano. No era que no pudiera hacerlo ya, pero Issei notó que le resultaba mucho más fácil que antes al llevar la llanta al almacén y guardarla en un rincón. Cerrando la puerta tras él, Issei tomó su mochila y se dirigió al salón del club de investigación de lo oculto. Al llegar a su destino, el joven oyó el murmullo de conversaciones y risas provenientes del interior. Llamó suavemente a la puerta antes de abrirla, entrando en el ambiente cálido y acogedor de la habitación y encontrándose con Rías Gremory sonriéndole desde su asiento en la mesa del centro. «Buenas tardes, Issei-kun». «Buenas tardes, Buchou», respondió Issei, devolviéndole la sonrisa mientras entraba de lleno en la habitación y dejaba su mochila en el suelo. Antes de que pudiera decirle nada más a su amo, Akeno Imejima corrió a su lado y le ofreció una taza de té con una cálida sonrisa. «Toma, te preparé un té, Issei-kun». «Espero que te guste», dijo Akeno, con un brillo cálido en los ojos mientras Issei aceptaba la taza, absorto en su sonrisa. Su serena belleza le hizo olvidar el cansancio que le quedaba del entrenamiento. «Gracias, Akeno-san», dijo Issei con una sonrisa soñadora antes de tomar un sorbo de té, sintiendo como le extendía un calor intenso por todo el cuerpo. Esto es justo lo que necesitaba. «Ara, me alegra que te guste», dijo Akeno riendo, escondiendo su sonrisa tras el dorso de la mano. Más tarde esa noche, Issei se encontró siguiendo a Rías y al resto de la nobleza mientras se dirigían a un edificio abandonado a las afueras de la ciudad de Kuo. Para un demonio recién nacido y reencarnado como él, había 2 maneras principales de ganarse la fama y ascender de rango. La primera era realizar trabajos demoníacos, y la segunda era alcanzar logros militares, generalmente cazando demonios errantes, aquellos que se habían alejado de sus amos para perseguir sus propios deseos egoístas y que suelen convertirse en una gran amenaza si sus poderes se escapan de su control. Recientemente hemos recibido informes de que un demonio extraviado ha estado atrayendo humanos para alimentarse de su carne, explicó Rías mientras caminaba con Issei. Normalmente, nadie se preocuparía por los rumores, ya que hay humanos que desaparecen constantemente, pero todos estos rumores condujeron a esta casa. Eso suele ser señal de que un demonio extraviado se ha establecido aquí. ¿Así que también hay demonios que comen carne humana?, preguntó Issei y Rías asintió. Pronto, el grupo se encontró abriéndose paso a través de la sala de estar de la mansión, donde el hedor a sangre impregnaba el aire. Issei se alegró un poco de no haber cenado, porque la sensación de sangre y carne podrida era realmente horrible.
Ise, esta es una buena oportunidad para explicarte cómo funciona el sistema de sirvientes, así que quédate atrás y presta mucha atención a todo lo que te diré, ¿de acuerdo? Está bien, Buchou. Ise asintió. Como si fuera una señal, una voz perturbada resonó en la zona. ¡Qué sensación tan deliciosa! Me pregunto qué sabor tendrás. Issei giró la cabeza bruscamente y abrió los ojos de par en par al ver una figura emergiendo de la vasta oscuridad ante ellos. Parecía una mujer con el pelo revuelto, ojos rojos y sin camisa que le cubriera el torso. Sin embargo, la parte inferior de su cuerpo era todo menos humana, con rasgos mixtos de león y una especie de arácnido, con una cola que sobresalía de sus cuartos traseros cubiertos de pelo. ¡Qué aspecto tan feo!, dijo Rías con sarcasmo mientras se acercaba al demonio errante con los brazos cruzados y un aura carmesí de energía demoníaca la envolvía. Te sienta de maravilla, Visor. Ese color de pelo, eres Rías Gremori, ¿verdad?, gruñó el demonio errante, y fue entonces cuando Issei vio las jabalinas ensangrentadas en sus manos. Disfrutaré manchando tu cadáver con sangre fresca tan oscura como tu cabello carmesí. Rías, sin embargo, ignoró la amenaza y se volvió hacia Issei para hablarle. Issei, ¿juegas ajedrez? No, pero conozco el juego y sus reglas básicas. Rías sonrió y dijo, bien. Entonces sabes cómo se llaman las piezas, ¿no? Sí, pero, ¿es ahora el momento, Buchou? Issei no pudo evitar preguntar, mirando repetidamente a Visor, a quien no le hacía gracia que Rías la ignorara. Con un gruñido, se abalanzó sobre ellos, pero Koneko Touhou se adelantó. Saltó entre ellos y golpeó al demonio errante con un pequeño puño, enviándolo hacia atrás y estrellándose contra la pared. Verás, Koneko es una torre, explicó Rías mientras Issei jadeaba sorprendido ante la demostración de fuerza de alguien de tan pequeña figura. Como puedes ver, sus cualidades son una fuerza y una defensa increíbles. Issei asintió, comprendiendo, antes de probar la habilidad que había desbloqueado al subir de nivel ese mismo día. Sus ojos brillaron brevemente con un color azul, y apareció la familiar ventana azul. Sin embargo, en lugar de aparecer frente a él como siempre, apareció junto a Koneko, quien miraba al demonio errante con la misma mirada impasible, con la siguiente información. Nombre: Koneko Touhou. Raza: Diablo reencarnado. Nekosou. Nivel: 25 HP. 115, 115 MP. Atributo actual: demoníaco. 945 fuerza. 75 vitalidad. 70 inteligencia. 44 destreza. 20 percepción. 30 carisma. 25. Issei abrió mucho los ojos al leer las estadísticas de Koneko. Si bien su fuerza y vitalidad anormalmente altas no le sorprendieron, pues Rías acababa de explicarle el motivo, su raza sí. Sin embargo, decidió guardarse la información, creyendo que debía haber una razón por la que nadie, ni siquiera Rías, la había mencionado en los últimos días. El siguiente es Yunuto. Es mi caballero y se especializa en una velocidad increíble, dijo Rías mientras miraba a Kiba, quien hizo aparecer una espada de la nada. Mientras Visor, a quien Issei vio solo nivel 10, se abalanzaba sobre Koneko para intentar atacarla, Kiba hizo su movimiento y desapareció repentinamente. Cuando reapareció, estaba de pie detrás de Visor, sosteniendo su arma de lado mientras el demonio errante rugía de dolor por las extremidades cercenadas, que le habían sido arrancadas por completo. Nombre: Kiba Yuto. Raza: Diablo reencarnado. Nivel: 28 HP. 825 MP. Atributo actual: demoníaco. 835 fuerza. 35 vitalidad. 25 inteligencia. 35 destreza. 85 percepción. 50 carisma. 45 vaya, murmuró Issei mientras miraba a Kiba. Así que es un chico Dex. Me lo imaginé. Y por último, ¿Akeno?, preguntó Rías, y Akeno asintió antes de caminar hacia Visor aplaudiendo. En ese momento, Issei no pudo evitar sentir algo extremadamente perturbador en la normalmente amable y agradable Nadeshiko Yamamoto de la Academia Kuo.
Escucha, Akeno es mi reina. Te maldita perra, Ara riendo suavemente en su mano a pesar del insulto, Akeno echó la cabeza hacia atrás y miró al demonio errante que tenía delante. ¡Qué boca tan vulgar! Creo que mereces un castigo. ZZZZZZZTTT. Con la mano alzada, Akeno lanzó chispas de relámpago desde la punta de sus dedos al aire, creando un círculo mágico amarillo con la cresta de los Gremory en el centro. De un enorme rayo impactó a Visor, dejándola gritar de dolor. Graa. Como reina, Akeno posee todas las cualidades de las demás piezas. Mientras Rías hablaba, Akeno comenzó a lanzar rayos a Visor. Su respiración se había acelerado drásticamente, a pesar de que aún no parecía cansada. Un intenso rubor le teñía las mejillas, y apretaba los muslos y se estremecía de éxtasis cada pocos segundos. Issei, por su parte, estaba mucho más interesado en sus estadísticas. Como era de esperar, poseía una inteligencia altísima y otras estadísticas, en general, equilibradas. Pero al mismo tiempo, había algo más que captó su atención de inmediato, al igual que las estadísticas de Koneko. Nombre: Akeno Imejima raza. Diablo reencarnado ángel caído nivel 30 HP. 235 MP atributo actual. Demoníaco. 1385 fuerza. 36 vitalidad. 40 inteligencia, 95 destreza, 45 percepción, 30 carisma, 85 Akeno Samne es un ángel caído, pensó Issei al observar la descripción de su raza. Sin embargo, sus reflexiones se vieron interrumpidas cuando Visor lanzó un grito de odio y se abalanzó sobre Akeno. La reina de cabello negro permaneció imperturbable, esquivando el ataque con gracia. Al instante siguiente, Koneko saltó hacia adelante, derribando a la demonio extraviada y estrellándola contra el suelo con tanta fuerza que todo el edificio tembló. Antes de que Visor pudiera levantarse, Kiba se abalanzó sobre ella y la acuchilló, dejándole una profunda herida sangrienta en el abdomen. Akeno entonces invocó otro rayo, mucho más grande que los anteriores, que impactó a la demonio errante y la dejó humeando por la intensa explosión. Te dejaremos el resto a ti, Rías, dijo Akeno mientras Rías avanzaba, contemplando la figura derrotada del demonio errante. Issei entonces dirigió su mirada de observación hacia Rías, esperando que fuera la más fuerte entre ellos. Nombre: Rías Gremory nivel 32 HP. 300 MP atributo actual. Demoníaco. 1570 fuerza. 38 vitalidad. 36 inteligencia. 105 destreza. 35 percepción. 40 carisma. 90 y tenía razón. A pesar de tener un poco menos de vida que Akeno, poseía mayor inteligencia y reserva de maná, lo que sin duda la convertía en una poderosa hechicera. Su carisma también era, como era de esperar, alto, mientras que su fuerza, vitalidad, destreza y percepción eran las esperadas. ¿Tienes unas últimas palabras?, preguntó Rías con frialdad. Sin embargo, su rostro estaba inexpresivo, carente de emoción. Era una máscara perfectamente serena, propia de una demonio de su alto rango. Mátame, muy bien, sonrió Rías, levantando la mano mientras un aura carmesí oscura aparecía alrededor de su cuerpo. Lo que parecía una bola de energía negra surgió sobre su palma, y luego la soltó hacia Visor. El efecto fue instantáneo. El orbe de energía negra y carmesí impactó a la demonio errante, envolviéndola por completo en un infierno de llamas oscuras como olas. Una vez que el poder desapareció, Visor desapareció, y no quedó nada. Ni siquiera quedó una gota de sangre para manchar el suelo. ¡Guau! Susurró Issei mientras miraba a Rías. La gracia y el poder que mostraba, no se parecían a nada que hubiera visto antes. Se acabó para todos, sonrió Rías mientras se volvía hacia su nobleza. Mientras el grupo comenzaba a marcharse y disculpe, Buchou, Issei se acercó rápidamente a la hermosa presidenta del Club de Investigación Oculta y dijo: Rías se giró para sonreírle. ¿Qué pasa?
Solo me preguntaba, comenzó el joven. No me has explicado cuál es mi función. Oh, tu rol es peón. Issei casi tropieza y se estrella la cara contra el suelo. ¿Qué va? Esperaba ser una pieza genial como la torre, el alfil o incluso el caballo como Kiba. Ara, no te desanimes, Issei. Siendo peón, tienes el mayor potencial entre todos. Ya que dijiste que conoces las reglas básicas del ajedrez, ¿qué pueden hacer los peones cuando logran alcanzar la base enemiga? Issei volvió a guardar silencio unos segundos, antes de abrir los ojos de par en par al comprender. Ascenso. Exactamente, sonrió Rías, asintiendo antes de continuar. Como en una partida de ajedrez, puedes ascender a cualquier pieza, excepto al rey, al llegar a territorio enemigo, lo que te otorgará sus atributos y características. También puedes ascender cuando yo te lo permita. Y además, Issei, en el sistema, la reina vale 9 peones, mientras que una torre vale 5. Tanto los alfiles como los caballos valen 3 peones cada uno, y tú, te llevaste los 8 peones que tengo para reencarnar. Tu potencial es mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros puede anticipar. Podemos esperar grandes cosas de ti, Issei. Issei se quedó boquiabierto ante eso, con una sensación de alivio y una renovada determinación. Me aseguraré de estar a la altura de las expectativas, Buchou. Rías le sonrió, sus ojos brillaban mientras asentía con la cabeza. Más tarde esa noche, mientras Rías y el resto de la nobleza regresaban a casa para descansar, Issei se encontró paseando por un parque cercano, sosteniendo en la mano una llave que había obtenido de una caja de botín al azar. Su descripción le indicaba que la llave servía para abrir una mazmorra de instancia, y su experiencia jugando juegos de rol le indicaba que probablemente estaría llena de monstruos y tesoros únicos. Aunque Issei aún no tenía ni idea de si estaba listo para ese tipo de desafío, sabía que tarde o temprano tendría que unirse a Rías y los demás en sus combates. Pensó en la pelea anterior y en las estadísticas de sus amigos. La diferencia entre sus habilidades y las suyas era enorme, y era evidente que necesitaba reducirla haciéndose más fuerte. Respirando hondo, Issei entró en una zona apartada del parque y extendió la llave. Una oleada de energía se encendió alrededor de la punta, antes de que un portal se materializara ante él, brillando con una luz misteriosa. Sin dudarlo, lo atravesó, escudriñando con la mirada la extensión sombría que lo rodeaba. La zona parecía casi idéntica al parque en el que acababa de estar, salvo por las sutiles pero inquietantes diferencias. El frío del aire, la tenue iluminación y, sobre todo, el silencio inquietante. Se preguntó si la llave realmente había funcionado o si seguía en el mismo lugar. «¡Hola!», gritó Issei, y su voz resonó en las paredes invisibles. El corazón le latía con fuerza mientras esperaba alguna respuesta, pero solo la oscuridad lo rodeaba. Pero entonces, de repente, de la oscuridad envolvente, emergió un grupo de criaturas amenazantes, con sus rostros de piel verde contorsionados en sonrisas malévolas. Ninguno le sobrepasaba la cintura, pero todos iban peligrosamente armados con armas rudimentarias, desde espadas oxidadas hasta lanzas dentadas. El brillo de sus ojos en la oscuridad le erizó la piel. Goblins, todos de nivel 2. Issei pensó con nerviosismo mientras se alejaba un paso de ellos, respirando entrecortadamente mientras se acercaban lentamente. Al instante, se dio la vuelta para salir de la mazmorra antes de que fuera demasiado tarde, pero solo encontró en la puerta una pared sólida. ¿Qué demonios?, gritó Issei. Entonces apareció un aviso ante él, diciéndole que no podía irse hasta derrotar al jefe de la mazmorra a usar una piedra de teletransportación, que no llevaba consigo en ese momento. Se giró y observó con nerviosismo a los goblins que se acercaban antes de ver a un transeúnte, un hombre mayor con chándal, que corría lentamente por la calle justo afuera del parque hacia el grupo de goblins. Presa del pánico, Issei agitó los brazos frenéticamente y su voz se quebró en un grito. ¡Corre! ¡Hay goblins por ahí! Para su sorpresa, el hombre ni siquiera lo miró y corrió entre los goblins como si no estuvieran allí, completamente ajenos al peligro. Los goblins también ignoraron al transeúnte, con la mirada puesta únicamente en Issei. Fue entonces cuando la comprensión lo golpeó como una tonelada de ladrillos.
Al no ver otra opción más que luchar para escapar, Issei volvió a centrar su atención en los goblins, reprimiendo el miedo y el nerviosismo con una renovada determinación. Muy bien, veamos qué tienen, dijo, intentando sonar más valiente de lo que se sentía mientras se preparaba para su primera batalla real. Apretando los puños, Issei invocó el equipo potenciador, materializándolo en su brazo izquierdo, y cargó contra los goblins, descubriendo que su cuerpo era ligero como una pluma. Al mismo tiempo, los goblins cargaron contra él, blandiendo salvajemente sus armas oxidadas. Issei levantó el brazo para bloquear el primer golpe con el equipo potenciador. El impacto fue suficiente para sacudirle el brazo, pero se mantuvo firme, empujando al goblin hacia atrás. ¡Ja! Gritó Issei mientras asestaba un puñetazo a otro goblin. Su nudillo impactó en su mandíbula, lanzándolo hacia atrás y estrellándose contra la pared. Los puntos de bonificación que había invertido en su fuerza finalmente demostraron su impacto, pero Issei apenas tuvo tiempo de ver el daño que había causado mientras los demás lo atacaban con sus lanzas. Esquivándose rápidamente a un lado, maldiciendo en voz baja mientras tropezaba y esquivaba por poco una lanza que se dirigía a su abdomen, dándose cuenta de que la razón de su torpeza se debía a la falta de atención a su destreza. Issei se recuperó y asestó un golpe rápido al goblin más cercano antes de golpearlo con la otra mano. Le dolió el nudillo cuando el goblin cayó al suelo con la mandíbula rota, pero no tanto como creía. Otro goblin se abalanzó sobre él, seguido de otro justo detrás, con sus ojos feroces clavados en él mientras sus siseos llenaban el aire. El primero se abalanzó sobre él con su garrote, pero Issei esquivó el ataque con rapidez, le arrebató el arma de las manos y la blandió en la cabeza, golpeándole la cara antes de girar al segundo goblin con un grito. Bloqueando su ataque con el equipo potenciado, blandió el garrote en un amplio arco, derribando a 2 goblins más, y estampó el arma en la cabeza del segundo goblin. Aún no he terminado. Gritó Issei con el garrote en la mano, sin prestar apenas atención a sus estadísticas mientras cargaba contra los goblins restantes. En la caótica batalla que siguió, Issei apenas notó el sudor que le goteaba de la frente ni la fatiga que se instalaba en sus músculos. Lo único que importaba era la lucha que le esperaba y la ardiente determinación de hacerse más fuerte. ¡Ja! Issei se desplomó sobre una rodilla y exhaló aliviado una vez que el último goblin cayó. Su cuerpo desapareció para ser reemplazado por una bolsa de oro, igual que los demás. Lo logré, de verdad lo logré. Murmurando eso para sí mismo, Issei recorrió la zona para recoger todo el botín, encontrando una buena cantidad al terminar. Un par de ellos también dejaron el sombrero de goblin, que pudo ver como oro extra en la tienda, aunque no es mucho. Luego miró la puerta y vio que seguía cerrada, lo que significaba que la pelea aún no había terminado. Issei se escondió en el tobogán de la esquina del parque y abrió su tienda para buscar algo que pudiera ayudarle, ya que golpear con equipo potenciado podría no ser la mejor opción. La mayoría de los artículos de la tienda estaban bloqueados por requisitos de nivel, pero Issei no tardó mucho en encontrar un arma a un precio asequible. Confirmar, comprar. Dicho esto, el objeto fue a su inventario, pero justo antes de que pudiera sacarlo, su sentido le alertó de un peligro inminente. Al instante, se apartó de un salto justo cuando un enorme garrote se estrelló contra el suelo donde estaba sentado, haciendo añicos el tobogán. Rodó por el suelo, esquivando por los pelos el segundo golpe demoledor del garrote, que astilló el suelo donde acababa de estar. Issei levantó la vista y abrió los ojos de par en par al ver la imponente figura de un goblin enorme, cuyos músculos se tensaban violentamente al levantar el garrote para lanzarle otro golpe. Al ver que era un hobgoblin con un nivel 4 junto a su nombre, Issei se puso de pie rápidamente y esquivó el ataque, girándose hacia un lado antes de abrir rápidamente su inventario para seleccionar el arma. Espada de hierro. Más 10 at justo cuando el hobgoblin se preparaba para otro ataque, Issei metió la mano por la ventana del inventario y agarró la empuñadura de la espada de hierro. Una llamarada de energía la envolvió al sacarla y cargar hacia adelante, apuntando al lado expuesto del hobgoblin cuando este blandió su garrote. «Toma esto», gritó, blandiendo la espada en un amplio arco.
La hoja atravesó al Hobgoblin con facilidad, haciéndole rugir de dolor mientras se tambaleaba hacia atrás, sujetándose el costado sangrante. Esto sí que me gusta. Issei sonrió con sorna mientras aprovechaba la ventaja, sin esperar respuesta. El grupo de goblins que patrullaba antes notó la conmoción y cargó contra él, pero él los atacó con una ráfaga de golpes, sintiendo como su confianza aumentaba con cada goblin que derribaba. Aviso subir de nivel. El Hobgoblin rugió y blandió su garrote con furia, golpeando incluso a sus aliados con su pelaje. Issei se hizo a un lado, evitando por poco un golpe mortal, y respondió con otro feroz tajo. Más goblins invadieron la zona, pero Issei los derrotó a todos con la espada en la mano mientras usaba su equipo potenciado como escudo, bloqueando los ataques que no podía esquivar. Aviso. Sube de nivel. Cada vez que Issei subía de nivel, se sentía más fuerte. Con sus estadísticas duplicadas cada vez, Issei pronto descubrió que le resultaba mucho más fácil matar a los monstruos, así como esquivar y evitar sus ataques. El Hobgoblin intentó atacarlo de nuevo, pero Issei saltó rápidamente, poniendo una mano en su garrote mientras este se lanzaba hacia él para impulsarse aún más, y le dio un puñetazo en la cara con el equipo potenciado. El Hobgoblin se tambaleó por el golpe, e Issei aprovechó la oportunidad para hundir su espada en el pecho con una poderosa estocada, lo que le provocó un grito gutural antes de desplomarse en el suelo, disolviéndose en una pila de botín. Notado. Sube de nivel. Nivel 2 de equipo potenciado adquirido. Issei apenas notó la notificación, pues se concentró únicamente en la pelea, sin percatarse de la transformación de su guantelete, que se volvió más parecido a un dragón. Recogiendo la espada de hierro, se abalanzó sobre los goblins restantes y los remató en rápida sucesión. Aviso. Sube de nivel. Te has ganado el título. Goblin Slayer. Mientras Issei observaba el título que acababa de recibir, con el último goblin cayendo a sus pies, un escalofrío repentino recorrió su espalda. Una extraña sensación de algo poderoso acercándose lo atrapó, y miró a su alrededor con cautela. Antes de que pudiera terminar de expresar sus pensamientos, sintió que algo se acercaba, emitiendo una luz anaranjada que iluminó toda la zona. Al instante, Issei se abalanzó hacia un lado, esquivando una bola de fuego que pasó volando junto a él y explotó donde acababa de estar, derribándolo al suelo. Recuperándose rápidamente, Issei levantó la vista, aturdido y conmocionado por la explosión, y abrió los ojos de par en par al observar el origen del ataque. Un goblin alto, vestido con túnicas oscuras, cuyos ojos brillaban con una inquietante luz roja. La criatura sostenía un bastón nudoso, y una energía oscura crepitaba a su alrededor. Jefe Goblin, el hechicero oscuro nivel 10 ese nivel, susurró Issei mientras se incorporaba. El jefe Goblin lo miró con una sonrisa amenazante, alzando su bastón para lanzar otro hechizo mientras hablaba en un lenguaje gutural. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, formando figuras sombrías envueltas en oscuridad que flotaban amenazantes alrededor de su invocador, con sus ojos hundidos brillando con una luz misteriosa. El jefe Goblin lanzó otra bola contra Issei, obligándolo a esquivarla de nuevo. Cuando la bola de fuego explotó y destruyó un edificio entero tras él, Issei rodó sobre sus pies, observando a su alrededor mientras los fantasmas lo rodeaban. Su presencia añadía una opresión al aire. Ya veo. Entonces, tú debes ser el jefe de la mazmorra, ¿eh? Dijo, agarrando con fuerza la espada de hierro mientras se levantaba y se preparaba. Ven a por mí entonces. Estadísticas actuales. Nombre. Issei Yudou nivel 6 caballos de fuerza. 755 MP atributo actual. Demoníaco. 235 fuerza. 29 vitalidad. 27 inteligencia. 18 destreza. 20 percepción. 20 carisma. 16 Fin del capítulo 2. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 3 Misiones. Ya veo. Entonces, tú debes ser el jefe de la mazmorra, ¿eh? Dijo, agarrando con fuerza la espada de hierro mientras se levantaba y se preparaba. Ven a por mí entonces. Y así fue.
El jefe Goblin alzó su bastón, invocando no una, ni dos, sino 6 bolas de fuego. Issei apretó con más fuerza la espada de hierro antes de lanzarse hacia adelante con una ráfaga de velocidad, sorteando los orbes llameantes mientras el jefe Goblin se la lanzaba. Cada bola de fuego explotaba con un rugido ensordecedor, abrazando el suelo donde había estado apenas una milésima de segundo antes, pero Issei no tuvo problemas para mantener el equilibrio. Su destreza había aumentado significativamente con cada nivel, lo que le permitía maniobrar con facilidad en el caótico entorno con extrema velocidad y agilidad. Al acortar la distancia, los fantasmas se abalanzaron sobre él siguiendo la orden de su invocador. Issei blandió su espada hacia el objetivo más cercano y, a pesar de sentir que solo había cortado el aire, el fantasma desapareció. Sin detenerse a celebrar ni a comprobar si había ganado experiencia, Issei esquivó un ataque arrollador de otro fantasma y giró para lanzar un ataque ascendente, atravesando a otro antes de golpear a otro fantasma con su guantelete de metal. Issei desvió la garra de otra sombra y usó su propio impulso contra ella, cortándole el cuello con su espada. La sombra se dispersó, pero otra apareció inmediatamente tras ella y voló hacia Issei, quien usó su equipo potenciado para bloquear su ataque antes de asestarle un golpe con su espada, eliminando a otra sombra de la batalla. Rag. El jefe Goblin rugió y apuntó a Issei con su bastón. Como si fuera una orden, los fantasmas volaron en círculo alrededor de Issei. Sus formas oscuras parecían fusionarse para formar un tornado oscuro, lo que hizo que Issei se detuviera. Entonces, lo atacaron desde todas las direcciones, obligando a Issei a usar su espada y guantelete para bloquear sus ataques, mientras se agachaba y saltaba de un lado a otro para evitar los rayos y las columnas de fuego que lo atacaban desde arriba y desde abajo. ¿Cómo salgo de esta?, pensó Issei mientras bloqueaba otra garra que se dirigía hacia él. Aunque no tenía problemas para percibir y reaccionar a los ataques, sabía que tarde o temprano, si seguía así, una de las sombras lo atraparía, si el mismísimo jefe Goblin no lo reventaba primero. Para colmo, su espada había empezado a desportillarse. Como era un objeto barato de la tienda, Issei no dudaba de su durabilidad, y el arma en sí no era muy fiable. Pero aún tenía un Boosted Gear, un Sacred Gear. Tras abrir brevemente la pestaña de su personaje, Issei accedió a la ventana de información de su Sacred Gear, un objeto permanente en su brazo izquierdo, y comprobó si había adquirido habilidades adicionales con la versión de nivel 2. Para su sorpresa, además de la capacidad de duplicar su poder cada 10 segundos, que Issei había aprendido hacía unos días, ahora contaba con una habilidad llamada transferencia. Esta le permitía transferir el poder aumentado a otras personas u objetos, aumentando sus capacidades. Sin embargo, para poder usarla, necesitaba 20 int, de los cuales solo le faltaban 2. Issei pensó brevemente en transferir el poder aumentado a su espada, pero aumentar su poder de corte no lo ayudaría con la situación actual. O podría... Asigna 2 puntos a inteligencia. Con una idea en la cabeza, Issei gritó mientras bloqueaba otra garra, dando la orden de voz al sistema tras ver que tenía puntos de bonificación adicionales por subir de nivel. Muy bien, equipo potenciado, enséñame lo que tienes. Impulso. El guantelete anunció su poder. Al mismo tiempo, Issei extendió la otra mano y canalizó su magia a través de él, recordando la lección que Rias le había enseñado al intentar ayudarlo a usar un círculo mágico de teletransportación. Obviamente, había fracasado porque supuestamente tenía menos energía demoníaca que un niño demonio. Pero ya no. Una sensación lo recorrió por todo el cuerpo, y un gran orbe blando, del tamaño de una bola, de poder demoníaco se materializó frente a él. Toma esto. Sin perder ni un segundo, Issei usó la segunda habilidad de equipo potenciado y golpeó el orbe mágico con ella, transfiriendo la energía potenciada a este y lanzándolo contra el jefe Goblin. El resultado fue devastador. El orbe de poder demoníaco explotó en un rayo de energía roja, generando una onda expansiva lo suficientemente potente como para dispersar las sombras que volaban a su alrededor. El rayo mismo hizo temblar el suelo al atravesar el aire, dirigiéndose directamente hacia el jefe Goblin, quien se apartó de inmediato.
La explosión continuó avanzando, destruyendo un bloque entero de edificios a su paso, convirtiéndolos en escombros. «Te pillé», gritó Issei mientras descendía sobre el jefe Goblin, asestando un golpe con su bastón. El monstruo intentó bloquearlo, pero el impacto lo destrozó, lanzando astillas por todas partes. El jefe Goblin dejó escapar un rugido gutural, tambaleándose hacia atrás, pero Issei aprovechó la oportunidad y continuó con una ráfaga de ataques. La espada pareció infligir muy poco daño al monstruo. El jefe Goblin parecía no tener problemas para defenderse con las manos desnudas o lanzar magia sin su bastón, pero Issei siguió avanzando y atacando, sabiendo que debía mantener la presión o se vería envuelto en otra situación peligrosa. Aumentar. Mientras el Goblin invocaba una ráfaga de fuego desde su palma para derribar a Issei, el monstruo agitó la otra mano y creó un aura alrededor de su cuerpo. Issei corrió hacia el Goblin y lo golpeó con su espada, pero la hoja fue inmediatamente derribada y se hizo añicos al impactar. El monstruo soltó una risa malvada y le rugió, preparándose para lanzar otro ataque contra Issei que ambos sabían que no podría esquivar, pero él lo detuvo con un puñetazo directo a la cara, rompiendo su extraña defensa con un golpe poderoso usando el equipo potenciado. El golpe hizo que el cacique Goblin saliera volando hacia atrás, estrellándose contra los restos de un edificio con un estruendo atronador. Issei se lanzó de inmediato hacia adelante, cargando con la espada en alto. Aturdidos y heridos, los monstruos intentaron convocar otro ejército de sombras, pero Issei ya estaba al acecho. Aumentar. Esto termina aquí, gritó Issei mientras transfería el poder duplicado a su espada rota, haciéndola brillar al rojo vivo al abatirla sobre el cacique Goblin con un potente golpe descendente. El monstruo emitió un último rugido agonizante antes de desplomarse en el suelo, desintegrándose en partículas de luz. Issei permaneció de pie sobre el lugar donde había caído el cacique Goblin, jadeando pesadamente antes de finalmente dejar escapar un suspiro de alivio al soltar la espada y caer de trasero. Aviso. Has derrotado al jefe Goblin, el lanzador de hechizos oscuros. Aviso. Sube de nivel. Aviso. Sube de nivel. Aviso. Sube de nivel. Nueva habilidad desbloqueada. Aura mortal NBL. 1. Aviso. Sube de nivel. Lo hice, murmuró Issei para sí mismo antes de caer de espaldas, colocando ambas manos sobre su cabeza mientras dejaba escapar un grito triunfal. Sí. Lo hice. Antes de que Issei pudiera terminar, el mundo a su alrededor quedó envuelto en oscuridad, no porque se hubiera desmayado ni nada parecido, sino por un objeto negro que apareció repentinamente de la nada y cayó sobre su rostro, cubriéndole los ojos. Issei extendió la mano, agarró el objeto y se lo quitó mientras se incorporaba. Vio que lo que sostenía era una chaqueta negra con capucha, con cremallera en la parte delantera y charreteras en ambos hombros. Objeto. Capa abisal rareza. B categoría. Armadura Def. Más 14 2x escala de nivel vitalidad. Más 20 descripción. Una pieza de armadura obtenida al derrotar al cacique Goblin, el hechicero oscuro. Aumenta significativamente las defensas naturales del portador, haciéndolo más resistente en combate. Pasiva resistencia. Aumenta la resistencia del portador, reduciendo el daño recibido por ataques físicos. El portador recibe un 56% menos de daño por ataques contundentes, punzantes y cortantes. No proporciona protección contra ataques mágicos ni ataques con infusión de energía. Se puede teñir. Wow. Murmuró Issei mientras miraba el objeto en su mano. Con razón su espada aparentemente no había dañado al jefe Goblin, pensó Issei. Eso también explicaba por qué sus golpes con el equipo potenciado funcionaban, pues estaba potenciado por su propio poder demoníaco. Había tenido bastante suerte. Aún así, una armadura con estadísticas ajustadas al nivel era increíblemente buena. Issei no necesitaba su experiencia en juegos de rol para saber que acababa de conseguir un objeto que podría usar durante mucho tiempo. La pasiva le ayudaría mucho a lidiar con ataques contundentes, punzantes y cortantes, pero parecía que debía tener cuidado con los ataques mágicos y los ataques con energía, ya que aún le causarían daño completo y eso dolería.
Con una sonrisa, Issei se echó la chaqueta sobre los hombros y se la puso, deslizando los brazos por las mangas mientras se la abrochaba. Ya se sentía más fuerte y también un poco más fresco. Mirando su equipo potenciado y luego la manga, Issei se frotó la barbilla al recordar la última información que había leído. Quizá quedaría aún mejor si combinara con mi guantelete. Issei reflexionó y asintió para sí mismo con un gesto decisivo mientras abría la tienda del sistema, habiendo notado que los tintes de varios colores eran artículos consumibles que podía comprar desde el nivel 1. Ignorando sus fondos incrementados, que probablemente obtuvo por derrotar a los jefes Goblin, y los nuevos artículos que ahora estaban disponibles para él, Issei encontró lo que estaba buscando, una botella de tinte rojo que haría que su nueva chaqueta coincidiera con la de su Sacred Gear. Tras pagar 1 de oro, Issei observó con satisfacción y asombro cómo el objeto se materializaba en su inventario antes de acabar en su mano al sacarlo. Sin importar cuántas veces lo hubiera hecho, la emoción que sintió al descubrir cada función del sistema era exactamente la misma. Entonces, ¿cómo hago esto?, se preguntó Issei mientras miraba entre el tinte y su chaqueta, dándose cuenta de que no había manual. Adivinando a lo loco, sacudió la botella un poco para comprobar que el tinte rojo era líquido de verdad. Issei abrió la tapa y vertió la sustancia en su manga izquierda. Para su sorpresa y satisfacción, el color se extendió de la mancha a toda la chaqueta, pasando de negro a rojo en menos de 2 segundos. ¡Genial! Con eso, Issei notó que los edificios que había demolido con su poderoso ataque de rayos comenzaban a reconstruirse lentamente. El daño que él y los goblins habían causado en el parque se desvaneció gradualmente. Los sonidos familiares del pueblo comenzaron a resurgir, anunciando el fin de la lucha y el final de la mazmorra, devolviéndolo al mundo real. Su nueva chaqueta, sin embargo, seguía allí, con su tela ondeando suavemente en la fresca brisa nocturna. La armadura no parecía diferente. Ring. Issei casi dio un salto al oír el tono de llamada de su teléfono y sentirlo vibrar en su bolsillo. Al sacarlo, miró la pantalla y vio que era Rias quien lo llamaba. Fue entonces cuando Issei vio el reloj y, de repente, abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver la hora, dándose cuenta de que solo había pasado menos de 1 minuto desde que entró en las mazmorras. El peón sabía con certeza que llevaba allí mucho más tiempo. Sí, Buchou. Issei decidió pensarlo más tarde y finalmente respondió a la llamada de Rias, preguntándose cuál era el motivo de su llamada. Ah, Issei. ¿Estás libre esta noche?, escuchó a Rias hablándole desde el otro lado de la llamada. Tras confirmarlo, ella continuó. Básicamente, nuestro negocio de demonios tiene un nuevo cliente que acaba de mudarse al pueblo y busca a alguien que le ayude con las tareas del hogar. Normalmente, enviaría a Kiba, pero está ocupado con un cliente suyo ahora mismo, así que estoy pensando en enviarte a ti. Creo que puedes hacerlo tan bien como él, si te animas, claro está. Oh, claro, Buchou. ¿Puedes enviarme la dirección? Issei sonrió. Claro que estaba dispuesto. Después de todo, necesitaba esforzarse para ascender de rango y convertirse en rey del harén. Sin mencionar que su primer cliente fue Hulk, literalmente, vestido con una chica mágica rosa, quien, tras no cumplir con su petición de otorgarle poderes mágicos reales, obligó a Issei a ver su serie favorita de chicas mágicas con él. Decir que Issei esperaba con ansias a su siguiente cliente y deseaba desesperadamente que fuera al menos alguien normal sería quedarse corto. Tras comprobar la dirección que Rias le había enviado, Issei sacó su moto, que estaba convenientemente guardada en su inventario, y condujo hasta allí. Issei se preguntó si tendría suficiente reserva para usar la magia de teletransportación, y decidió pedirle a Rias que lo dejara intentarlo más tarde. Al llegar a su destino, Issei se encontró frente a una casa moderna y elegante. El edificio irradiaba un encanto contemporáneo con su elegante diseño, que combinaba líneas oscuras y limpias con cálidos detalles de madera. Cada unidad contaba con grandes ventanales y amplios balcones, uno de los cuales incluso contaba con una gran piscina. Quien viviera allí debía ser bastante adinerado, lo que Issei interpretó como una señal prometedora. Sin embargo, Issei habría jurado que el edificio no había estado allí el día anterior.
Él y sus amigos habían estado por la zona hacía apenas unos días, y sin duda se habrían dado cuenta si un lugar como este hubiera estado a la vuelta de la esquina. Ignorando la sensación, Issei estacionó su bicicleta en la entrada, dejándola allí para caminar hacia la entrada. Tocó el timbre, esperó, y unos instantes después, la puerta se abrió. Buenas noches, pero la palabra se le ahogó en la garganta cuando Issei se encontró contemplando un escote descomunal al encontrarse cara a cara con una mujer deslumbrantemente hermosa vestida con una túnica blanca de seda, sujeta a su estrecha cintura, pero abierta a la altura de los hombros, dejando al descubierto una cantidad ridícula de sus enormes y firmes pechos, cada uno fácilmente tan grande como su cabeza. Su cabello caía por su espalda en largas y voluminosas ondas, rebotando sobre la parte baja de su espalda como una cascada de oro platino. Su piel blanca y cremosa parecía brillar con luz propia en la noche, y sus ojos azules brillaban con juguetona curiosidad y travesura mientras lo miraba. Estaba bastante claro que ella notó dónde se posaban sus ojos. Ah, disculpe. Reaccionando al instante, un acto que pareció sorprenderla a ella e incluso a él mismo, Issei volvió la mirada hacia ella para continuar con su presentación. Soy Issei Yudou, y soy su contratista diabólico. Mucho gusto, dijo, antes de extender la mano. La mujer la miró un segundo, como si no estuviera acostumbrada al gesto, pero al final sonrió y extendió la suya para tomar la suya, que le estrechaba la mano a Issei. Puedes llamarme April. La mujer se presentó, lo que le hizo pensar que probablemente era una extranjera recién llegada al pueblo. Debo admitir que, no esperaba que mi contratista diabólico fuera un joven tan corpulento, ya que me dijeron que los demonios de este pueblo eran todos estudiantes de preparatoria. Ah, gracias. Issei sonrió torpemente mientras retiraba la mano. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que era más alto. April parecía medir unos 176 centímetros, pero Issei era tan alto como ella, aunque solo medía 170 centímetros hace un par de días. Además, su pecho también era más ancho y sus brazos más musculosos. Issei se preguntó qué estadísticas afectaban directamente a su físico. Fuerza, vitalidad o carisma, porque por mucho que se hubiera entrenado para esas misiones diarias y recurrentes de pesadilla, era imposible que hubiera crecido tanto en tan poco tiempo. Bueno, pasa. No puedo tenerte ahí toda la noche, ¿verdad? Preguntó April, antes de apartarse para dejar entrar a Issei a su casa mientras observaba a su alrededor y se maravillaba con el lujoso interior. Me interesa, pero ¿no se supone que tu folleto funciona como un hechizo de invocación que pueden usar para teletransportarse directamente a mi casa? No te equivocas, pero, no pude usarlo. No tenía suficiente magia, gran primera impresión, pensó Issei. Por fin había conseguido una clienta normal, y además increíblemente atractiva, pero una de las primeras cosas que le contó fue que no era lo suficientemente competente para usar un simple hechizo de teletransportación. Afortunadamente para él, April no parecía pensar mucho en ello. Bueno, tu maestro me envió un mensaje hace un momento y me informó que eres un demonio recién nacido. Obviamente, eso significa que tienes margen de crecimiento, ¿verdad? Preguntó April, e Issei no pudo evitar asentir. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte esta noche, April-san? Preguntó Issei. Bueno, puedes empezar aspirando el pasillo, dijo la rubia mientras entraba en la sala y se dejaba caer en el sofá. Tengo empleadas domésticas en casa que me ayudan con estas cosas, pero no traje ninguna. Y, para serte sincera, no me molestaría en lavar mi ropa, así que tienes que hacer algunas cosas en la casa, ayúdame con eso, y te prometo que te pagaré generosamente por tu esfuerzo. Terminó con un guiño, haciendo que Issei sonriera brillantemente en respuesta. Genial. ¿Te importa si empiezo ahora mismo? Adelante. La aspiradora está en el armario debajo de la escalera. Con eso, Issei se dirigió al armario como se le indicó y sacó la aspiradora. Mientras se disponía a trabajar, aspirando el pasillo a pesar de que parecía estar relucientemente limpio, miró a April y la vio despatarrada en el sofá, con los pies colgando en el aire mientras yacía boca abajo, con el palito de una piruleta sobresaliendo de la comisura de sus labios.
El televisor de pantalla plana frente a ella estaba encendido en un canal de moda, pero su atención estaba en la pantalla de su teléfono. Issei tragó saliva mientras miraba las curvas lascivas de su trasero y admiró la forma en que sus pechos parecían alzarse bajo ella cuando sus brazos los juntaban. Las comorrías Gremory y Yakeno y Mejima claramente no eran rivales para esta mujer. Entonces, April-san, ¿qué te trajo a Kuoya Japón en general? Preguntó Issei, intentando entablar conversación con ella para romper el silencio y también distraerse. ¿De dónde eres? Grecia. Estoy aquí por negocios. La rubia respondió sin apartar la vista del teléfono, e Issei lo interpretó como una señal para que se diera la vuelta y se concentrara en su tarea. Era hora de ganarse su sueldo, o lo que fuera que April tenía intención de pagarle. 3 días después de clase, Issei decidió irse temprano a casa a entrenar. Por mucho que quisiera probar otra mazmorra instantánea, que le brindaba la oportunidad perfecta para subir de nivel y perfeccionar sus habilidades de combate contra enemigos reales, la suerte no le había acompañado últimamente. No encontró llaves en las cajas de botín que recogía al azar como recompensa por las misiones diarias y recurrentes. El muñeco que tenía en el patio y las guías de artes marciales que había comprado en la librería local simplemente no le estaban dando la talla. Cuando Issei giró a la izquierda en un cruce, un velo blanco le cayó de repente en la cara. Al quitarse la tela, Issei vio a una chica corriendo hacia él tirando de una maleta aún más grande que ella, con las piernas ligeramente temblorosas por el peso. Parecía tener más o menos su edad, con el pelo largo y rubio y ojos verdes. Su cabello le caía por la espalda, con un flequillo dividido sobre la frente y un mechón que le sobresalía de la parte superior, cayendo hacia atrás. Su atuendo consistía en un traje de monja verde azulado oscuro con detalles en azul claro, una cartera marrón colgada de la cadera y botas marrones con correas negras en forma de X. También llevaba un collar de cruz de plata alrededor del cuello, que le provocó escalofríos al mirarlo. «Mi velo», gritó la muchacha en italiano y se detuvo justo frente a él, jadeando con dificultad. «Aquí tienes, hermana», dijo Issei mientras le devolvía el velo a la chica. Una de las ventajas de convertirse en demonio era que tenía el poder de entender y hablar cualquier idioma. La joven aceptó el velo y se lo volvió a colocar con cuidado. Luego, inclinó la cabeza hacia él para mostrarle su gratitud. «Muchas gracias. Tendré más cuidado la próxima vez». Dicho esto, levantó la cabeza y le sonrió, lo que provocó que Issei también sonriera. Naturalmente, como ella era una monja y él un demonio, Issei sabía que debía evitarla, pero la chica no parecía amenazante en absoluto. Aparte de la cruz que llevaba, parecía incapaz de matar ni a una mosca. «Entonces, ¿eres una turista?», Issei le preguntó a la chica. «No, fui nombrada miembro de la iglesia en esta ciudad, pero me perdí en el camino». Se rascó la nuca mientras sacaba la lengua con ternura. «Debe ser residente de este pueblo. Es un placer conocerlo». Ella inclinó la cabeza hacia él nuevamente mientras le sonreía. «He estado en problemas desde que llegué. No hablo japonés muy bien. Estaba perdida y nadie entendía lo que decía. Me alegro mucho de poder conocerte». Juntó las manos frente al pecho. «Sabes, creo que sé dónde está esa iglesia. Puedo mostrarte el camino si quieres». Issei señaló con el pulgar por encima del hombro. Aún así, no pudo evitar sentirse un poco extraño. Solo había una iglesia en el pueblo, pero había estado abandonada hacía mucho tiempo. Quizás ha vuelto a funcionar. Podría ser la razón por la que esta monja había venido a Kuo, pensó Issei. Como demonio, prefería mantenerse alejado de esa iglesia lo más posible, pero también quería ayudar a la chica. Aunque llevaba meses abandonada, Rías le advirtió que lugares como ese aún podían tener algún poder sagrado. Podría afectarlo negativamente si no tenía cuidado. ¿En serio? ¡Qué gracias! Todo esto es gracias a Dios. Le sonrió radiante a Issei, aplaudiendo. Pero entonces ambas rubias giraron la cabeza hacia el parque que estaba a su lado cuando escucharon un gemido y fruncieron levemente el ceño cuando vieron a un niño sentado en el suelo, llorando, mientras se sostenía la rodilla sangrante. «Hola.
Casi sin dudarlo, la monja corrió a su lado y se arrodilló junto a él, haciendo que la mirada de Issei siguiera su pequeña figura con curiosidad. ¿Estás bien? Los niños no deberían llorar con una herida tan leve como esta. Le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Era obvio que el pequeño no entendía lo que decía, pero tenía una expresión tan amable que dejó de llorar y la miró. La hermana entonces puso su mano donde el niño estaba herido e Issei se quedó paralizado de la sorpresa al ver un orbe de luz verde formándose en las manos de la monja antes de que lo colocara sobre la rodilla herida del niño. En un abrir y cerrar de ojos, la herida cerró y sanó lentamente, sin dejar cicatriz ni rastro alguno que indicara su presencia. Casi al instante, Issei activó su habilidad observar y miró a la chica. La familiar ventana azul apareció junto a ella, mostrando sus estadísticas y habilidades. Nombre: Asia Argento. Raza: humana. Nivel: 7 caballos de fuerza. 165 MP. Atributo actual: sagrado. 590 fuerza. 5 vitalidad. 9 inteligencia. 55 destreza. 5 percepción. 10 carisma. 15 equipo sagrado. Sanación crepuscular Nifuno. Otorga al usuario el poder de curar las heridas de otros sin importar su raza. Gracias a la bondad del usuario, el alcance efectivo de curación aumenta un 100%. Cualquiera dentro del aura de curación se cura, sin importar su ocupación, amigos o enemigos. Es incapaz de regenerar miembros amputados, reducir el agotamiento, curar enfermedades. Ya veo, pensó Issei mientras leía sus estadísticas. Además de sus estadísticas físicas inesperadamente por debajo de la media y su inteligencia sorprendentemente alta, la monja poseía un increíble Sacred Gear. El poder de curar a todos, sin importar su raza, podía ser muy útil, ya que incluso un demonio como él, que se suponía era su enemigo, podía curarse si quería. Aunque parecía haber agotado una parte considerable de su PM para curar al chico, Issei se preguntó si se debía a que no podía controlar bien su poder, o si el efecto de curación requería la misma cantidad de maná para una cantidad fija de curación, independientemente de la gravedad de la herida. O tal vez deseaba tanto curar al niño y aliviar su dolor que lo entregó todo. Si su bondad afectaba tanto su capacidad de curación, tampoco podía descartar esa posibilidad. Al mismo tiempo, la madre del niño estaba en shock, e Issei no podía culparla en absoluto. Cualquiera que viera algo tan inimaginable tendría una reacción similar. Toma, tus heridas ya están curadas. El dolor ya debería haber desaparecido. Asia Argento volvió a acariciar la cabeza del chico y luego se levantó para mirar a Issei con la misma sonrisa. Lo siento, pero tenía que hacerlo. Ella se rió mientras sacaba la lengua. La madre del niño, que antes estaba en shock, meneó la cabeza y luego agarró la mano del niño para que pudieran irse rápidamente. Gracias, One-chan. El chico sonrió ampliamente y la saludó con alegría, aunque su madre se lo llevaba a rastras. La monja rubia se quedó confundida, pero aún así le devolvió el saludo. Dijo: gracias, hermana mayor. Sonrió felizmente mientras Issei le traducía las palabras del chico. En fin, esa luz de ahora. Sí, es el poder de sanar que Dios me ha dado. Sin embargo, al decir eso, Asia bajó la mirada y se veía un poco triste, aunque seguía sonriendo. La conversación terminó ahí y se dirigieron a la iglesia, con la monja rubia siguiéndolo de cerca mientras él le cargaba el equipaje. No tardaron mucho en llegar a su destino tras unos minutos de caminata. Issei se asomó por la ventana y vio luz proveniente del interior de la iglesia. Era evidente que había gente dentro. Sí, este es el lugar. ¡Qué alegría! La monja suspiró aliviada tras comparar su ubicación actual con el mapa que tenía. Entonces me voy. Cuídate, hermana. Issei le sonrió y le devolvió el equipaje a la monja. Por favor, espera. La monja le gritó, haciendo que Issei se detuviera medio paso. ¿Quieres pasar?, preguntó Asia, nerviosa, jugueteando con los pulgares. Quisiera prepararte un té como agradecimiento por haberme traído aquí. Ah, no, no te preocupes. Me alegra haberte ayudado, no hay necesidad, le dijo Issei antes de que pudiera terminar la frase.
Pero eso es, Asia parecía preocupada, pero inmediatamente lo ignoró para continuar hablándole. Al menos permíteme recompensarte por tu amabilidad. Quizás en otra ocasión. Issei sonrió. Me llamo Issei Yudou. ¿Cómo te llamas? Aunque ya sabía su nombre con Observe, Issei decidió preguntarle su nombre por cortesía. Me llamo Asia Argento. Por favor, llámame Asia. Levantó la vista y sonrió radiante. Entonces, hermana Asia. Espero que nos volvamos a ver pronto. ¿Sí? Issei. Asia inclinó la cabeza ante eso, lo que hizo que Issei le sonriera antes de darse la vuelta y empezar a alejarse. Él notó que ella se quedó allí observándolo hasta que desapareció de su vista, sonriendo todo el tiempo. Más tarde esa noche, tras cenar con sus padres, quienes lo habían elogiado por su segundo estirón y por su reciente y significativa mejora en su comportamiento, que se había alejado de los actos perversos por la concentración, la anticipación y la emoción por lo que el sistema le tenía preparado, Issei llegó al apartamento de su tercer cliente. Solo tenía que pasar tiempo con Milton cuando le apetecía, y trabajaba para April los lunes y viernes, así que Issei aún tenía tiempo de sobra para atender a otro cliente, cuya petición era bastante sencilla. Al ver que no había timbre, Issei levantó la mano para tocar. Esperó, y después de un minuto, lo volvió a hacer. Esta vez también llamó para asegurarse de que el cliente pudiera oírlo. ¿Hay alguien en casa? Esperó de nuevo, pero al igual que la última vez, nadie salió a abrir, a pesar de que la puerta parecía estar sin llave. Con un mal presentimiento, Issei agarró el pomo y la abrió lentamente para entrar, comprobando si su cliente tenía algún problema, quien le dijo que lo estarían esperando en la casa. La puerta estaba oscura, pero Issei siguió la tenue luz amarilla que veía al final del camino y avanzó con cautela. El lugar parecía ser una sala de estar, e Issei vio algo en el suelo al acercarse, reconociendo el olor casi al instante. ¿Es sangre? Preguntó Issei en voz alta mientras observaba la sangre en el suelo. Cada vez más preocupado, Issei corrió a la sala y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al ver la causa. Era el cadáver de un hombre, mutilado hasta el punto de ser irreconocible. Toda la escena parecía sacada de una película de terror sobre asesinos en serie con problemas mentales, pues no solo lo habían matado, sino que también parecían haberlo desollado y amputado sus extremidades, dejándolo esparcido por el suelo en charcos de sangre. Al mismo tiempo, le habían cercenado la cabeza y la habían colocado sobre el escritorio debajo de él, mientras que el cuerpo estaba colgado en la pared con clavos. Mira eso, el maldito diablo que he estado esperando. Antes de que Issei pudiera recobrar la compostura, una voz inquietantemente tranquila preguntó desde el sofá antes de que una figura se levantara para encararlo. Parecía un joven de 20 y pocos años. Tenía el pelo corto y blanco, los ojos rojos y la vestimenta clerical que vestía dejaba claro que era un exorcista. Entonces, tú eres el demonio que este tipo intentó invocar antes de que lo matara. ¿Tú hiciste esto? Preguntó Issei entrecerrando los ojos. El hombre de pelo blanco rió entre dientes como si estuviera loco y sacó una pistola y una cuchilla ligera de debajo de su abrigo. Este tipo intentó invocar a un bastardo malvado como tú, así que merecía morir, dijo el exorcista mientras se giraba para encarar a Issei. Pero quería divertirme mientras trabajaba, así que jugué un poco con sus extremidades. Eres un cabrón enfermo. Issei apretó los dientes e invocó el Bostedgear en su brazo izquierdo. Vaya, ¿te enojas porque maté a un humano cuando se suponía que era sacerdote? Jajaja, ahórrame esa bondad insensata, dijo el sacerdote mientras blandía su arma. Escúchame bien, eres un demonio de mierda. Los demonios usan a los humanos para sobrevivir. Apoyando a un pobre diablo como tú, ya no eran humanos y por eso los maté. Me gano la vida matando a esos demonios de mierda ya quienes tienen un contrato contigo. Este es mi trabajo. Te voy a disparar en la cabeza con esta pistola mía y luego te voy a apuñalar el corazón con este sable de luz. Me voy a enamorar de ti en cuanto estés en el suelo. Dicho esto, el sacerdote levantó su arma y disparó a Issei, quien simplemente giró el cuerpo para esquivarlo, sin vacilar en ningún momento su mirada severa mientras la bala impactaba en la pared tras él.
El sacerdote, enloquecido, pareció sorprendido e intentó otro disparo, pero Issei levantó su armamento potenciado y desvió la bala. Sus ojos brillaron con un azul que luego se tornó rojo, a juego con el color de su armamento sagrado y su chaqueta. Una ventana de misión apareció ante él justo cuando bajó su armamento sagrado a medias para observar al sacerdote. Misión urgente activada. Información de la misión: mata al exorcista extraviado Fred Selsen. Un enemigo con mente inestable e intención asesina te está atacando. Mátalo para garantizar tu seguridad. Enemigo a matar. Uno perfecto. Murmuró Issei mientras volvía la mirada hacia Fred, sintiéndose satisfecho con la función de búsqueda del sistema por primera vez. Un exorcista errante, eran antiguos exorcistas que se habían desviado de las enseñanzas de Dios y fueron exiliados de la iglesia por sus actos inmorales. ¿A qué no le había contado sobre ellos durante una lección sobre a quién debía vigilar hacía unos días? Y normalmente, eran ellos a los que había que enfrentarse nada más verlos, ya que representaban una gran amenaza tanto para demonios como para humanos y prácticamente cualquiera que consideraran malvado. Al activar observar, vio que el exorcista loco tenía un nivel superior al suyo, pero no por mucho. El nivel de los jefes goblins era el doble que el suyo, y aún así podía luchar y derrotarlos sin problemas. La diferencia de nivel solo importaría si lo superaban con creces en todas las estadísticas, lo que claramente no era el caso de Fred. Esto no tomaría mucho tiempo. ¡Qué buena reflexión! A ver qué tal te va con mi sable de luz. Gritó Fred como un loco mientras se abalanzaba sobre Issei, blandiendo su espada contra el demonio con una mirada maniática. Issei simplemente esquivó el primer golpe, luego el segundo, antes de parar el tercero con su guantelete, haciendo que Fred perdiera el equilibrio mientras saltaban chispas entre ellos. Aprovechando el momento, Issei se lanzó hacia adelante y le dio un cabezazo a Fred, haciéndolo tambalearse hacia atrás, aturdido. Sin darle a Fred la oportunidad de recuperarse, Issei acortó distancias y le asestó un potente uppercut en el estómago, haciéndolo doblar de dolor antes de salir volando del apartamento tras estrellarse contra la pared. Aterrizando con fuerza en el suelo, el exorcista errante, demente, intentó levantarse tras toser una bocanada de sangre, pero Issei ya le había asestado otro golpe en el estómago. El puñetazo fue tan fuerte que el suelo bajo Fred se quebró levemente. ¡Ga! A la mierda contigo, mierda! Antes de que pudiera terminar, Issei le dio un puñetazo en la cara. Eso es por la persona que mataste, dijo el joven demonio con frialdad, con el rostro impasible, aparentemente oculto por las sombras, dejando solo visibles sus brillantes ojos rojos mientras golpeaba a Fred una y otra vez, rompiéndole los dientes y el cráneo. Gritando de dolor, Fred intentó golpear a Issei con su espada de luz, pero un pisotón en la muñeca que lo empujó por completo al suelo fue más que suficiente para que el joven demonio lo desarmara, dejándolo indefenso para seguir aguantando los golpes que Issei le lanzaba al rostro. Por favor, detente. Una voz familiar gritó, haciendo que Issei detuviera su brazo momentáneamente y girara la cabeza para ver a la hermana rubia que había conocido temprano hoy parada allí con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Asia? Preguntó en estado de shock, pero su intervención ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y Fred solo dejó escapar un gemido antes de exhalar su último aliento. Su brazo cayó flácidamente a un lado mientras su rostro desfigurado se giraba hacia Asia, quien se tapó la boca con ambas manos. ¡No! Padre Fred susurró hacia antes de mirar a Issei, quien ignoró la notificación de la competencia de misiones y la recompensa recibida para devolverle la mirada. Issei-san. Asia, esto no es lo que parece. Levantó la mano, pero solo entonces se dio cuenta de que ambos estaban cubiertos de sangre. Inmediatamente, intentó limpiarlos con su chaqueta, agradeciendo que el color ocultara un poco la sangre. Este maldito, mató a un inocente, así que tuve que encargarme de él antes de que pudiera hacerle lo mismo a alguien más. Pero, está ahí arriba, dijo Issei señalando el apartamento, lo que hizo que Asia siguiera su mirada. Desde donde estaba, podía ver perfectamente el cadáver en la pared, y verlo le quitó el último color del rostro. Sobre Fred. ¿Lo conoces? ¿Qué haces saliendo con un cabrón como él?
En realidad, ella está con nosotros. Issei abrió los ojos de par en par al oír esa voz. Antes de que pudiera reaccionar, unas cadenas de luz pura cayeron y lo envolvieron, sujetándolo justo cuando recibió una patada por detrás que lo obligó a caer de rodillas. Su primer atacante fue una chica rubia con 2 coletas y ojos azules, vestida con un atuendo de lolita gótica. Quienes sostenían las cadenas de luz que lo sujetaban eran una mujer voluptuosa de ojos marrones y una larga melena azul marino que le ocultaba el ojo derecho, y un hombre de mediana edad con pelo corto y negro y ojos azul oscuro. Lo que los tres tenían en común eran las alas negras en la espalda, que los mantenían levitando en el aire, igual que el que había volado y aterrizado junto a Asia. Reinaré. Issei se burló mientras miraba fijamente al ángel caído que lo había matado, antes de girar la cabeza al recibir una patada en la cara del ángel caído rubio, Mitelt. Cuidado con esa palabrota, demonio de mierda, dijo la rubia mientras le pisaba la cara con el talón, intentando inmovilizarlo contra el suelo, pero Issei contraatacó con toda su fuerza, manteniéndose en pie mientras miraba fijamente a Reinaré. Él mató a Fred, dijo Donasek, el de mediana edad, mientras miraba a Fred en el suelo. Todo un logro para un demonio recién nacido, declaró Kala Warner, el ángel caído de cabello azul, mientras miraba a Reinaré, quien puso los ojos en blanco. Es evidente que ha crecido, no solo unos centímetros más, dijo, antes de fijarse en su guantelete. Al verlo, abrió los ojos de par en par, sorprendida, sin que al parecer le costara reconocer el objeto. El Boosted Gear. Así que de verdad tienes un Sacred Gear peligroso, Issei-kun. Sí. Sekir Yunutei. Emperador dragón rojo o lo que sea. Genial, ¿no? Se burló Issei mientras empujaba a Mitelt, lo que la hizo abrir los ojos de sorpresa al alejarse de él. Así que así está contigo. ¿Qué quieres con ella? Preguntó. Los ángeles caídos también eran enemigos de la iglesia, así que debía haber una razón para que una hermana se juntara con ellos. Asia definitivamente no le parecía alguien capaz de hacer algo malo que la hubiera llevado al exilio de la iglesia, así que la razón debía provenir de los ángeles caídos. ¿Quieres matarla también por su Sacred Gear? Preguntó Issei en un tono bajo y peligroso, haciendo que Reinaré se riera de él. ¿Bromeas? ¿Sigues resentido por eso? Preguntó antes de acercarse a él. Gracias a mí te convertiste en un demonio. Claro que eso significa que ahora eres una basura de clase baja, pero al menos eres una basura importante. ¿No deberías agradecerme a mí, Issei-kun? Quizás después de que me beses el trasero, se burló Issei, y Mitelt le dio un puñetazo en la cara. Esta vez, manifestó un puño americano ligero, así que Issei recibió todo el daño. Le dolió muchísimo. No necesitamos matar a todos los usuarios de Sacred Gear, Issei-kun, solo a los que pueden convertirse en una gran amenaza como tú, dijo Reinaré mientras se paraba frente a él. Pero sí, tenemos un plan para Asia, ya que posee la curación crepuscular, algo bastante raro. Ni se te ocurra, recibió otro puñetazo. Esta vez, escupió la sangre y echó la cabeza hacia atrás para mirar fijamente a los ángeles caídos. Debes sentir tanto cariño por alguien que acabas de conocer. Asia me lo dijo antes y supe enseguida que eras tú. Parece que también te tiene mucho cariño, ¿será una telenovela, amor a primera vista o algo así? Preguntó Reinaré y los demás ángeles caídos estallaron en risas burlonas. Tras ella, Asia miraba a Issei con preocupación. Parecía querer hacer algo para ayudarlo, pero ambos tenían claro que le faltaban fuerzas. Bueno, tú lo sabrías mejor que nosotros, Issei-kun. Después de todo, te enamoraste de mí a primera vista. Las palabras que Reinaré le dijo, con esa sonrisa burlona y provocadora, le hicieron hervir la sangre. Sí, se enamoró de ella a primera vista. Fue como un sueño hecho realidad cuando ella lo invitó a salir. Ahora, escucha, Fred es un perro salvaje, así que nos alegra que nos ayudes a deshacernos de él. A cambio, te dejaremos vivir y volver con tu amo con el rabo entre las piernas. Y pensar que te has convertido en el sirviente de Ries Gremory, de entre todos los demonios. Te apreciaba demasiado como para que yo siquiera intentara meterme con ella matándote ahora mismo, dijo Reinaré.
Sin embargo, solo te dejaremos hacerlo si prometes dejarlo y no meterte en nuestros asuntos. Olvídate de Asia. Probablemente no la vuelvas a ver después de hoy. Hablas mucho, Rainare. Issei rió entre dientes mientras miraba a la mujer que lo había matado. Supongo que solo después de conocerte de verdad me doy cuenta de lo molesta que es tu voz. ¿Intentas hacerte el listo, no? Preguntó Rainare, y la sonrisa desapareció de su rostro. Llámenme como quieran, pero sepan que no permitiré que ninguno de ustedes toque un pelo de la cabeza de Asia, dijo Issei, provocando que los ángeles caídos se miraran y rieran, sin creer lo que decía. Miteled le lanzó otro puñetazo en la cara con su puño americano, pero esta vez, él echó la cabeza hacia atrás para esquivarlo. Cuando Miteled perdió el equilibrio y cayó hacia él, este se lanzó hacia adelante y le dio un cabezazo en la cara, igual que le había hecho a Fred antes. Mientras la rubia retrocedía, agarrándose la nariz sangrante, Issei giró su cuerpo y tiró de las ligeras cadenas que lo sujetaban, dominando a Kalar Warner y Donna Seek con su fuerza superior al liberarse y golpear a la primera en la cara, dejándola inconsciente. Conmocionado, Donna Seek invocó una lanza ligera para lanzársela, pero Issei se echó hacia atrás y la esquivó antes de patear al ángel caído en la cara, haciéndolo volar antes de girar y enfrentarse a Rainare, quien tardó demasiado en reaccionar. Extendió la mano y la agarró del cuello, asfixiándola. El ángel caído intentó liberarse, pero una aura abrumadora se liberó repentinamente del cuerpo de Issei, llenándola de una sensación de pavor y miedo que le entumeció las extremidades y le impidió pronunciar palabra alguna. Habilidad activo, Aura Mortal NBL. 1 MP requerido. 100, infundir miedo al objetivo durante 1 minuto. Puede designar múltiples objetivos, desventaja de miedo. Menos 50% a todas las estadísticas sí, dijo mientras obligaba fácilmente a Rainare a arrodillarse y la miraba, mientras cerraba lentamente el otro puño. Ahora soy mucho más fuerte. Destello. Antes de que pudiera golpearla, con toda la frustración que albergaba, un círculo mágico carmesí con un escudo familiar apareció en el suelo junto a él, iluminando toda la zona oscura con su luz. En un instante, Rías y el resto de su nobleza emergieron del círculo mágico de teletransportación, todos listos para la pelea. Issei-kun, hemos venido a rescatarte, Kiba le habló a Issei, pero frunció el ceño al verlo de pie junto a Rainare, una expresión que compartía el resto del grupo. Volviéndose hacia sus amigos, Issei abrió la boca para saludarlos, pero fue derribado repentinamente al ser tacleado por Donna Seek, quien no tardó en agarrar a Rainare y huir con Carla Warner después de que ésta agarrara a Miteled. No, regresen. Gritó Issei mientras Rías y Akeno les lanzaban su magia. Sin embargo, los ángeles caídos lograron esquivar los ataques y desaparecieron en la noche antes de que Issei pudiera perseguirlos. Déjalo, Issei. Nos ocuparemos de ellos luego, dijo Rías con una mano levantada. Junto a ella, Koneko, quien era la más cercana al cadáver desfigurado de Fred, emitió un sonido de sorpresa, lo que hizo que los demás demonios lo miraran antes de volver la mirada a Issei. De todas formas, me alegra verte bien. Vinimos en cuanto mi familiar notó el alboroto. Parece que también has estado entrenando en secreto, ¿verdad, Issei? Sí. Quiero ser tan fuerte como cualquiera de ustedes, así que, dijo Issei con una suave risita antes de mirar a Asia. Asia, ven conmigo. Está claro que esos ángeles caídos tenían malas intenciones contigo. Será mejor que dejes de juntarte con ellos. La chica lo miró insegura, e Issei estaba a punto de tranquilizarla cuando de repente Rías lo agarró del brazo y le preguntó. Issei, ¿qué haces? Preguntó con incertidumbre. ¿Quieres que esa monja venga contigo? Sabes que es nuestra enemiga, ¿verdad? No lo es. Es mi amiga, Buchou. Esos ángeles caídos quieren hacerle algo malo. Quiero protegerla de ellos, dijo Issei con naturalidad, y sus palabras hicieron que Asia lo mirara con sorpresa. Su tono, que sorprendió a Rías y al resto del grupo, era firme y decidido, sin lugar a dudas ni discusiones. ¿Estás seguro, Issei-kun?
Akeno puso una mano sobre el hombro de Rías, dio un paso adelante y le preguntó, a lo que él respondió con un asentimiento antes de volverse hacia Rías, esperando su decisión. Bien, entonces, llevémosla de vuelta a nuestra base. Desde allí decidiremos nuestro próximo movimiento, dijo finalmente Rías, haciendo que Issei sonriera y asintiera con la cabeza en señal de gratitud. Pero ¿cómo piensas traerla de vuelta? El círculo mágico solo puede teletransportarnos a los demonios. Puedo cargarla, dijo Issei antes de caminar hacia Asia, hablándole suavemente. Si me lo permites. La chica no dijo nada mientras miraba a Issei, quien le ofreció la mano con una sonrisa tranquilizadora. Tras un momento de vacilación, finalmente se relajó y tomó su mano, con la confianza reflejada en sus ojos. Sí, Issei-san, dijo en voz baja antes de soltar un pequeño chillido mientras Issei se agachaba para ponerle las manos tras la espalda y las rodillas, levantándola en el aire como una novia. Instintivamente, la chica lo abrazó y lo rodeó con el cuello, abrazándolo mientras él regresaba con Rías y los demás. Los veré en la escuela entonces, dijo, ganándose un gesto de confirmación de Rías. Apartando su mirada divertida de Issei, Akeno regresó para lanzar el hechizo de teletransportación, haciendo que el círculo mágico apareciera de nuevo bajo sus pies. Al mismo tiempo, Issei se dio la vuelta con Asia y saltó el muro que rodeaba el apartamento, llevándola consigo mientras corría hacia la Academia Kuo. Sabía que los ángeles caídos no la abandonarían tan fácilmente, y ya presentía que los volvería a ver muy pronto. Fin del capítulo 3.